El representado de Petón siempre va a tener más facilidad de demostrar. Yo me acuerdo que Carles Folguera no te hablaba desde el ámbito solamente, puramente psicológico. Decía recientemente Gerard Piqué, ¿no?, el que tuve la suerte y la fortuna de compartir vestuario con los médicos en Cataluña, y no le encontraron el porqué, y resulta que era que la presión de... Él era responsable de la coordinación del Fútbol Club Barcelona, del fútbol base, y le dije, oye, Jordi, ¿por qué el Barça ha dejado de jugar el 1-3? ¿Tú crees que un jugador, por ejemplo, a Lewandowski, que ha sido Capio Calioneri, no sé cuántos años de la Bundesliga, le vas a decir, pero Johan iba 4 pasos por adelantado? Fíjate, que ha dejado un legado en el mundo del fútbol, Johan. Todo el mundo habla del legado de Johan. Medio campo para adelante, los jugadores del Real Madrid hacen la suya. Lo estamos viendo en los últimos años. Inclusive Cesc Fàbregas fue compañero mío en el Fútbol Club Barcelona, marchó al Arsenal y luego vino, prohibió la entrada a representantes, inclusive prohibió la entrada de los padres a los entrenadores de fútbol, que quien tiene padrino se bautiza. Y yo eso lo he vivido. Mira. Camiseta Stink By, repelente para mosquitos, ya la puedes lavar todo lo que quieras, durabilidad 100 lavados, tratamiento antibacteriano que hace que, aunque sudes, no hay olor, y también la opción del spray anti-mosquito. Bye mosquito. Stink By es tu camiseta este verano. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en el Catalunya Padel Club, en Santa Perpètua de la Mogoda. Estamos súper agradecidos al equipo de aquí del Catalunya Padel Club, tanto a Jessica como a Miguel, que nos han dejado, pues eso, todas las facilidades, y aquí un rinconcito en el campo. Tenemos justamente ahí delante el campo del Santa Perpètua, histórico, ahora el de entrenamiento también para el fútbol base, y vamos a hablar, pues de eso, de fútbol base, de la Masía del Barça, de la trayectoria de Cristian Hernández, que estuvo en las categorías inferiores, pero vamos a hablar de fútbol porque a día de hoy él tiene mucha información y muy buena. Entonces está tanto en Buit TV, lo podéis ver en Rondeando, también en Gran Vía Radio, en Radio Marca. La verdad que estamos muy agradecidos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Pues muy contento, ¿no? Siempre, ostras, lo mejor de un futbolista es estar haciendo una entrevista en un campo de fútbol, y siempre digo, ostras, nunca, si no me encontráis, no vayáis a un bar, no vayáis a un casino, ir al campo más cercano y preguntar por mí. Seguramente alguien allá me conocerá. Allí nací y allí moriré. Y aquí estoy, ¿no? Un campo Qué bueno. de fútbol. No desconectas, ¿no? Es decir, ahora estamos, hace años, ¿no? Pues las giras eran partidos amistosos y demás, pero ahora ya han metido el mundialito de clubes, por tanto, competición oficial. ¿Desconectas del fútbol o durante todo el año te gusta ver partidos? No, el futbolista nunca se retira. El futbolista es como el pintor de cuadros, nunca se acaba de retirar. Siempre estás haciendo cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy de la época de Johan Cruyff, ¿no? Y las pretemporadas las hacíamos siempre a casa nostra, y hoy en día se van a hacer las Américas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y hoy están haciendo las Américas, y a mí la verdad que echo de menos el target este, ¿no? Del aficionado más de popla, más de barrio, más de país, ¿no? Que se echa de menos, ¿no? Y la verdad que yo, al menos como deportista, lo echo de menos. Sí, comentas la figura de Cruyff en aquella época en la que el Johan Cruyff estaba en el primer equipo del Barça. Tuviste relación con Toni Bruins, ¿no? El que era el tercero, sí. Segundo Reixac, ¿qué recuerdas? ¿Por qué ese vínculo, un chaval que tú estabas en el fútbol base, por qué tenías el acceso a este primer equipo? Bueno, porque jugaba en el Barça y Toni siempre era un adelantado en el tiempo, ¿no? Veía donde los demás solamente miraban. Y la verdad que en ese impasse de tiempo también tuvo un representante que se llamaba Niko Milinkovic, también muy allegado a la familia de Johan Cruyff y muy amigo de Toni Bruins, que ostras, que siempre me daban muy buenos consejos. De hecho, yo tuve una oferta para irme a jugar con 17 años al Inter de Milán, que salió de Niko Milinkovic a través de Toni Bruins y de Baresi, el hermano de Baresi, que jugó en el Milán. Porque Cristian, se ve muy cerca el Camp Nou desde la Masía. Ahora, obviamente, se veía porque salías, ¿no? Salías lo que es la histórica Masía que estaba delante, ahora está en la ciudad deportiva Joan Gamper, más alejado del Camp Nou. Pero mentalmente los chavales que están ahí en el fútbol base, ahora hablemos también de la figura de Carles Folguera, que una de las cosas que él insiste es, está muy lejos, es decir, no hagáis muchas cábalas, pero como chaval, tanto en tu etapa como un poquito el fútbol base y la Masía de hoy en día,
una vez que estás ahí adentro, ¿proyectas demasiado o...? Es excepcional, ya lo decía Mikel Arteta, ¿no? También salió de la Masia, le hicieron una pregunta y le dijeron, ostras, no hay nada que se asimile o que se asemeje a la Masia del FC Barcelona. En nuestra época mirabas por la ventana y veías el Camp Nou. Qué mejor reflejo, ¿no?, que verte ahí, inclusive abrías la ventana y veías a los jugadores del mítico Dream Team, a los Chiqui, a los Guillermo Amor, a los Risto Stoichkov, a Romario, estaban allí, a pie de campo, ¿no?, a pie de cualquier jugador de la Masia que pudiese obtener su sueño de jugar en el Camp Nou, ¿no? Yo hace poco estuve en Ajax de Ámsterdam, también es sabido que, ostras, he estado con ellos para hacer de scouting, o al final no llegamos a un entendimiento, porque esto siempre, luego ya hablaremos, no nos excederemos de cómo funciona el fútbol después de las cámaras. Ostras, si lo veía, estaba el Amsterdam Arena y al lado el campo de entrenamiento de los jugadores. Ahora ya tampoco se lleva eso a término, sino que entrenan un poco más alejado, y quieras que no, esa visión del fútbol, de respirar, ¿no?, como se suele decir en el mundo del fútbol, ¿no?, respiro, se nota, ¿no?, el caliu, se nota el oler a césped cuando abres la ventana de la Masía o de la residencia donde estás, y ver que tu sueño está cerca. Eso hoy por hoy es impagable. También hablaremos, pues eso, ¿no?, un poquito de los al margen del talento como tú has tenido y tienes, ¿no?, con la pelota en los pies, pero luego hay muchos intangibles. Está el tema de los representantes que iremos un poquito desgranando. También tú has estudiado hasta el nivel 3 de entrenador, por tanto un poquito también hablaremos un poquito de los diferentes modelos de entrenadores, ¿no?, los más intervencionistas, los que son un poquito más de gestión de vestuario, pero uno de los factores para llegar o no llegar, y tú me dirás con la experiencia o también con, pues eso, habiendo estado en primera línea y también de observación y de experiencia y por toda la información que tienes, el tema de, como decía Carles Folguera, que decía, otra cosa de las que decías, ser fuertes, es decir, no tener prisa también en quemar etapas. Esto de no quemar etapas, que muchas veces es, claro, tienes la presión de los padres, tienes la presión de que ves en un mismo vestuario el compañero de al lado empieza ya a recibir contratos publicitarios. Esto es debido a todo esto que se suma la presión a tu cerebro, más esa prisa de decir, pues yo soy como aquel, y calibrar eso, y las herramientas que tenéis, ¿os las brindan, no os las brindan? ¿Te sientes desprotegido? Conozco mucho el tema. Carles Folguera para mí es una persona top que ha entrado en la Masía. Ojalá vuelva, y lo digo así claramente a cámara, ojalá vuelva, porque es una persona, aparte que ha sido profesional del hockey, es uno de los míticos del hockey del FC Barcelona. Eso que significa que su idiosincrasia como deportista de élite en el hockey, en este aspecto, ya sabe lo que es la presión, ya sabe cómo manejar la presión. Yo me acuerdo que Carles Folguera no te hablaba desde el ámbito solamente puramente psicológico, sino que te adelantaba lo que te podía pasar en cada etapa formativa de tú como futbolista, y eso es impagable. Eso es impagable, no solamente como futbolista, porque también se conviven en la residencia jugadores de básquet, jugadores de fútbol sala, jugadores de hockey. Ostras, es un ámbito muy cualitativo, y en el Barça no tienen que estar los buenos, tienen que estar los mejores. En todas las estructuras del FC Barcelona no tienen que estar los buenos. Buenos hay en todos los lados. Necesitamos a los mejores. Por eso el Barça es diferente. Por eso la Masía, todo el mundo viene a fichar jugadores y entrenadores de la Masía. Y desgraciadamente hoy por hoy en el Barça, en el fútbol base, no hay entrenadores formados en la casa que sepan lo que es el escudo del Barça. Lo decía recientemente Gerard Piqué, ¿no?, el que tuve la suerte y la fortuna de compartir vestuario con él, ¿no? Ostras, sí, que luego también hablaremos de las grandes estrellas y su manera evolutiva, y el por qué una vez llegan ahí arriba dejan de ser personas de a pie y se convierten en estrellas. No, las personas siempre tienen que ser igual, ¿no? Entonces él lo decía, que sentir a l'escut del Barça no significa que uno que venga de afuera no lo sienta, pero cuando entras en Can Barça ya sabes que lo que se respira es muy diferente. Es diferente, es la crème de la crème, es como estudiar en Silicon Valley.
Es, bueno, y la presión, ¿no? Es decir, veía desde que contacté contigo, ¿no? Que me dijiste, bueno, estuvimos hablando también de aquel reportaje, ¿no? De Marcados por Messi, que es esta generación, ¿no? Del 87, aunque Messi me parece que es un poquito más jovencito, obviamente, ¿no? Pero quemaba etapas de una manera, y había un delantero, Ramón Sánchez, que dice: yo tenía migraña, me estuvieron mirando especialistas y demás, hasta que no dejé la Masía, de golpe, mira que los mejores, es decir, pues como tú, ¿no? Que tuviste la lesión de rodilla, pues te operó el mejor a la rodilla, que es el doctor Cugat, y él decía, los mejores profesionales, hasta que no dejé el Barça, y de golpe no he vuelto a tener migraña. Es decir, es esa presión, esa... Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, porque cuando yo estaba en el fútbol base del Barça, había un compañero que jugaba muy bien a fútbol, evidentemente no voy a decir el nombre, pero antes de los partidos le daba por náuseas, no podía jugar. Estuvieron mirando los mejores especialistas del Fútbol Club Barcelona en aquella época. Me acuerdo que era Ricard Pruna, que ahora estaba en el Barça, ¿no? Que ostras, empezamos muy de jovencito, o Jaume Padrós también, ¿no? El decano de los médicos en Cataluña, y no le encontraron el porqué, y resulta que era que la presión de ponerse el escudo del Barça ya de bien pequeñito, sabes que no solamente vale con ganar, sino ganar jugando bien. Esa es la diferencia entre el Barça y el 99,99% de los otros clubes en el mundo. Y hay jugadores mejor dicho, hay clubes que están hechos para jugadores, y hay jugadores que están hechos para esos clubes. Y no todos los jugadores están hechos para jugar en el Fútbol Club Barcelona. Pero desde fuera, y con el desconocimiento, que puedo hablar como observador y de haber leído y demás, pero da la sensación, dices, pues si en el fútbol base, seguro que ganan casi todos los partidos, excepto el partido contra el Español y demás, ¿no? Es decir, durante la temporada. Entonces, ¿por qué esa presión tan adicional, en el sentido de que también es lo que se comenta, ¿no? Es decir, que dejas de, y también lo comentaba Folguera, es decir, dejas de pasártelo bien, obviamente, para competir. Y es un examen continuo. Os presento el Centro de Fútbol 5 y Fútbol 7 Indoor en Hospitalet de Llobregat. Gol a Gol, apunten el nombre, Gol a Gol en Hospitalet. Un espacio espectacular, 3 campos de fútbol 5, todo indoor, la verdad que súper confortable. Uno de fútbol 7, ambiente familiar para grandes, para pequeños, para pasarlo bien, vinculado todo con el fútbol, y una zona espectacular también de bar, de terraza, de barbacoa, con unos sofás súper cómodos. Esta es vuestra opción en Hospitalet de Llobregat, calle Crom, número 100, apunten el nombre, Gol a Gol. Es un error, y te diré por qué. Yo soy formador, soy educador, soy maestro. Como bien comentabas al principio de la conversación, yo me he tirado varios años estudiando el nivel 1, el nivel 2, nivel 3, he pasado por todas las categorías del fútbol base, desde prebenjamines de 6 añitos hasta 19 o 20 años primeros de amateur, he pasado por todos los estamentos del mundo del fútbol, ¿no? Y es un error cuando estás en el Barça solamente competir. ¿Sabes por qué? Porque a mí, con todos mis respetos, que le ganes al Santa Perpetua de la Mogoda, al Can Boixeras, al San Ildefonso o cualquier club con menos estructura que el Barça, que es lógico y evidente en el 99,99% de los asuntos, a mí no me llama la atención que le ganes 10-0 o 15-0. Nada más faltaría que a esos chicos no le ganase 10 o 15-0. En el Barça juegan los elegidos, desde bien pequeñito hasta los grandes. Entonces, ¿qué significa? Que el Barça, como decía siempre Oriol Tor, que le dijo a mis padres, familia Hernández, ahora no tenéis que preparar al Cristian para jugar en el Barça, sino tenéis que preparar al Cristian para cuando ya no juegue en el Barça. ¿Qué razón tenía Oriol Tor? Son palabras muy sabias. ¿Por qué? Porque una vez sales del Barça, ¿qué te espera? Ya no vas a tener el Carles Folguera de turno. Sí que lo vas a tener porque, ostras, se crea un vínculo y lo puedes llamar y tal, pero ya no vas a tener el Carles Folguera de turno cuando, ostras, Carlas, que me ha pasado este asunto. Ya no vas a tener a la profesora o al profesor particular que tienen los de la Masía del Barça. Ya no vas a tener al utillero que cuando se te rompe unas botas va a estar ahí, o al delegado que cuando necesitas algo va a estar ahí, o al médico. Ya no vas a estar, ya no van a estar ahí, van a estar pero de otra forma. Entonces tienes que preparar psicológicamente y mentalmente al niño para cuando deje el Barça. Y son muchos más los que no llegan que los que llegan. Pero el Barça, lo bueno que tiene, al menos yo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que el Barça me ha preparado para la vida. He tenido la suerte y la fortuna de prepararme para la vida.
Y eso, ostras, ¿en qué universidad lo aprendes? Porque no hay nada mejor en la vida que aprender y comulgar con aquello que a ti te gusta. Y es mucho más fácil comulgar y aprender, en mi aspecto, jugando al fútbol, que haciendo otra cosa que no sea jugando al fútbol. Y es donde se tienen que fijar los padres, que no todos los jugadores, todos los niños les van a sacar, les van a dejar de trabajar, que no es así, pero, ostras, te va a dar yo los mejores amigos que tengo, los he hecho en los vestuarios, en el mundo del fútbol. Interrelaciono con mucha gente en el mundo del fútbol, pero mis 4 o 5 amistades, Alfie Cotet del Barça, amigo mío, Jacinto Ela, amigo mío, Dion Mendy, amigo mío, Iván Díaz, amigo mío, Diego Carrillo, son gente que el fútbol me los ha proporcionado. Difícilmente yo no los hubiera conocido. Diferente, ¿por qué? Porque somos de diferentes etapas y eso es lo bueno del fútbol, que te hace relacionarte con gente o más mayor o más menor. Y eso te lo da el mundo del deporte. El ejemplo de Dion Mendy deja el fútbol siendo el mejor, bueno, Jacinto Ela el mejor infantil de Europa, con un... Mejor jugador del mundo. Sí, de su Ela, categoría. en el español. Mejor jugador, se va al Southampton, el primer jugador de fútbol base que se va a jugar al Southampton. Ostras, yo me llevo muy bien con su tío Bene, que le hizo también de agente, ¿no? De intermediario en este aspecto, y yo siempre me pregunto, ostras, no entiendo por qué no llegó a ser profesional, bueno, todo lo que se esperaba de él en el mundo del fútbol. Igual que Alfie Cotet, marcó 7 hat-tricks seguidos, 7 hat-tricks seguidos, que hat-tricks son 3 goles por partido, seguidos en los juveniles del Barça. ¿Por qué no llegó? El mundo del fútbol es tan inverosímil que entre el bien y el mal es una línea muy fina. Bueno, Jacinto Ela, tú me dirás si también ayudó, ¿no? Como tu lesión de rodilla, Jacinto Ela también lesión de rodilla que le llega y parece que se trunca todo. Bueno, lo que se trunca no solamente es la lesión, que sí, lo que se trunca es que en el mundo del fútbol es como en la vida, tienes que estar momento, espacio y tiempo. Momento, en ese momento que estaba Jacinto lo estaba haciendo de fábula. Espacio, no le dieron su espacio en el primer equipo, en la época de Paco Flores, que subieron otros jugadores, momento, espacio y el tiempo, no le dejaron demostrar. ¿Y eso qué significa? El entorno, lo que siempre hablamos, el entorno en el mundo del deporte es mucho más importante que el talento que tenga un niño o una niña. Y eso es 100% verídico. Yo he visto muchísimos jugadores en mi barrio, ostras, mucho mejor que jugadores que yo he jugado de profesional, pero nunca le dieron la oportunidad. Nunca le dijeron, ostras, vas a tener un partido, vas a tener 2 o vas a tener 3, porque el educador, el formador, el profesor tiene más que ver con no desperdiciar el talento que tiene que simplemente descubrirlo. Y hay entrenadores, formadores o educadores que son muy hábiles en destruir talento, en destruir a jugadores y jugadoras, y lo estamos viendo. Ostras, llega un entrenador y te cambia la perspectiva del fútbol. No por desmerecer a Xavi, ni mucho menos, porque para mí es un ídolo. Xavi, los que veíamos en la Masía del Barça, veíamos siempre el número 4 del Barça, ¿no? Pero ha llegado Hansi Flick con la mayoría de jugadores y han ganado 3 títulos. Entonces, es muy importante también el entorno, la manera que te hablen, porque no hay mayor diferencia que tratar a todos los futbolistas por igual. Porque el mundo del fútbol, y más el deporte, y más el futbolista, es un estado de ánimo. Y no hay, ya te lo digo, no hay mayor diferencia que tratar a todos los futbolistas por igual, porque no todos los futbolistas en un vestuario son iguales. No todos tienen la misma mentalidad, no todos tienen el mismo objetivo, y lo más importante, no todos tienen el mismo entorno fuera de ese vestuario. Por supuesto. Volviendo un momentito a la figura de Jacinto Ela, que nos llevará al tema de los representantes, pero para cerrar el tema también del aspecto psicológico, que tú comentabas que en el momento de que te preparan la Masía del Barça, pero cuando te viene a lo mejor por también una circunstancia sobrevenida y de forma fortuita, como también a Dion Mendy le pasó con el fallecimiento de su padre, entonces... Metió 100 goles en el fútbol base, ¿eh? Y entonces claro, eso gestionar de golpe, ahora me dirás si también te preparan para eso o eso cómo se aborda, y luego ahora entraremos también en el tema de Ela, de Jacinto, que claro, que él afirmaba de que yo no hacía la pretemporada con el Español porque
Claro, mi representante no era un pez gordo, era mi primo, entonces iban a probar 3 o 4 la pretemporada con el Español, los 3 o 4 de los peces gordos de los representantes fuertes, ¿no? Primero, ahora entramos en el campo, en el terreno de los representantes, pero el tema psicológico, el fallecimiento de un familiar, hay un componente, pues eso, ¿no? De suerte, todo ese trabajo previo que se puede y que se hace en la Masía, ante una lesión, ante una desgracia familiar, son palabras mayores. Yo no lo he vivido, ¿no? Afortunadamente tengo a mis padres que están vivos, no lo he vivido, pero te puedo garantizar que yo lo viví de cerca con Dion, tenemos una amistad muy buena y muy bonita, con el paso de los años la hemos siguiendo forjando, pero sí le afectó mucho, a lo mejor en otro momento de su vida o en otro momento de su etapa, el FC Barcelona quizás podría haber incidido, ostras, tómate tu tiempo, estate con tu familia, te cedemos a algún equipo cerca de tu casa y luego te recuperamos. Porque ya te digo, marcó 100 goles, marcó más goles que Bojan Krikic. Y Bojan Krikic, todo el mundo siempre decía, hostia, es el elegido, es el elegido. Sí que ha sido el elegido, pero para jugar en el Barça y meter goles, todo el mundo mete goles en el Barça jugando delantero. Si creas 200 ocasiones por partido, en el Barça, pero ¿cuántos jugadores en el Barça se han consolidado en el primer equipo? Y mira que en la cantera del Barça la mayoría no bajan de los 50 goles, todos en el fútbol base. ¿Por qué? Porque marcar goles en el Barça es lógico y evidente. Cualquier mediocampista en el Barça, en el fútbol base, te marca 15 o 20, 25 goles, si todo el rato tienes la pelota, si todo el rato está generando. Pero luego lo hemos visto este año en el Barça Atlético. Han descendido, mucha gente me dice, hostia, Cris, es que eran muy jóvenes, pero ¿me estás diciendo que el Barça Atlético realmente no puede quedar entre los 15 primeros? ¿No puede quedar entre los 15 primeros para salvarse? No me lo creo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cantidad de jugadores que marquen goles o queremos calidad de jugadores? Esta mañana acabo de ver que el Barça ha dado bajas a jugadores del Barça juvenil y el Barça Atlético. Entonces, estamos generando, pero ¿qué generamos? Sí, ganamos, nada más faltaría que no le ganases, como te he dicho anteriormente, a equipos que difícilmente para empezar la temporada tienen jugadores. Eso no es, y eso se lo comenté yo a los diferentes filósofos que andan por las estructuras del fútbol base y a los diferentes filósofos que durante los años han estado en el FC Barcelona, que luego también hablaremos. Sí, claro, pero al final, si se ha perdido talento o la caja está vacía, o para fichar a Nico Williams o para fichar a Joan García, pues se tiene que dar salidas y tienen que entrar capital. Y si se va talento, pues como un Jordi Roura o un Altimira, ¿no? Que muchas veces son decisiones que vienen de arriba, ¿no? En función del presidente o en función del entrenador del primer equipo del Barça, porque también es un mundo, ¿no? Es decir, en la época de Johan, primer entrenador, marca mucho ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo se vive desde el fútbol base? Yo me acuerdo que, ostras, Jordi Roura, hace tiempo que no hablo con él, no sé por qué, no me coge el teléfono, no sé si es que piensa que soy un filósofo, un erudito, ni mucho menos. Yo siempre a las personas que creo que puedo aprender, siempre las escucho, pero en una formación del FC Barcelona, él era responsable de la coordinación del FC Barcelona, del fútbol base, y le dije, oye, Jordi, ¿por qué el Barça ha dejado de jugar el 1-3-4-3 que durante tantos años Johan implantó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, jugamos el 4-3-3, pero luego se convierte en... No, quiero jugar el 1-3-4-3 con la filosofía de Johan, con los números iguales. El 1, el 2, el 3 el central, el 4 el mediocentro, el 5 el lateral izquierdo. ¿Pero por qué hemos dejado estos? Digo, a mí, Jordi, que le ganemos, con todos mis respetos, 10-0 al Belviche, no me llama la atención. Quiero que el niño de Alevín infantil siempre juegue en inferioridad numérica y en defensa aún más. Yo quiero que los niños del Barça se enfrenten en inferioridad numérica al rival. Quiero que siempre se jueguen el 1 contra 1. El Barça, ahora tú lo has comentado, vuelve a la idiosincrasia de que los hizo grandes. Con Johan, con Pep, han fichado, teóricamente, van a traer a Nico Williams. Es un extremo puro. Igual que Lamine, es un extremo puro. Ficharon a Dani Olmo, un mediapunta, el número 10 del FC Barcelona. ¿Por qué tanta idiosincrasia? Si lo que nos hace diferentes es nuestra metodología.
Pero mucha gente no sabe lo que es la metodología, el modelo de juego y el sistema de juego. No tiene nada que ver el modelo de juego con el sistema de juego. El sistema de juego lo hacen los futbolistas. El modelo de juego es como tú quieres jugar. Y la metodología, todas aquellas acciones y entrenamientos que tú quieres para llegar al modelo de juego y que los jugadores te hagan el sistema. Sí, pero también en función también de quién hay en el banquillo. Es decir, ahora, por ejemplo, Hansi Flick está marcando mucho el tema del fuera de juego y jugando lo que tú dices, es decir, con ese riesgo. Es decir, al final son los mismos jugadores del año pasado, pero luego al final necesitas talento y en medio campo pues no es lo mismo Busquets, Xavi, Iniesta, pues pero bueno, hay muy buena madera a día de hoy. Pero también es verdad que el fútbol evoluciona, no involuciona, el fútbol evoluciona. El que era el número 5, Busquets, ahora te lo suple con otras características, pero no porque lo marque el Barça, sino porque el fútbol europeo cada vez se va volviendo más físico. Pero eso no significa que tengamos nosotros que dejar nuestra filosofía de juego. ¿Y cuál es nuestra filosofía de juego? El espacios reducidos. El obtener jugadores que entiendan el juego. Muchos jugadores cuando salen de la Masía, muchos no juegan fuera. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un sistema, a un modelo de juego, inculcados en el FC Barcelona. Por eso somos tan buenos en espacios reducidos. Por eso este año hemos tenido el 80% de la posesión siempre. Por eso cuando dices tú, ostras, el fuera del juego simplemente es una acción para presionar en campo contrario, porque si tú presionas, la conclusión del fútbol, de momento, hay muchos eruditos en el mundo del fútbol que hoy en día van con la tablet, llevan 7 analistas, llevan 8 scoutings, pero hoy por hoy al fútbol se juegan 11 contra 11 y gana el que más goles mete, ¿no? Pero para meter más goles necesitas generar más. Si generas más, tendrás más ocasiones de gol. Si tienes más ocasiones de gol, tendrás más facilidad para generar ese gol. Y para generar ese gol, ¿qué prefieres o qué necesitas? Buenos jugadores. Y eso es lo que el Barça tiene que tener, no los buenos, sino a los mejores. Y ya está, si el fútbol son 2 más 2 son 4, pero muchos eruditos, el otro ya lo decía Michel, el entrenador del Girona, lo decía Eder Sarabia, entrenador del Elche, ostras, vas a hacer cualquier formación a la Federación Española, yo acabo de hacer una formación de un porrón de horas, y la mayoría no me sirve, no me sirve. Por ejemplo, ostras, todo el mundo habla de Juan Malillo. Juan Malillo es la persona que está bien, todo está bien con Juan Malillo para hacer una formación y pagar 200, 300 o 400 euros y escucharlo hablar, porque te va a hablar en unos términos futbolísticos y lingüísticos que difícilmente en el día a día lo vas a encontrar. Pero Juanma, háblame de fútbol, no me hables por fuera, por dentro, no, el futbolista lo que quieres es cosas sencillas y que realmente, ostras, redunden y que realmente crean en ti. Por eso hoy en día se está dejando de lado el entrenador y se está contratando a gestores de grupo. Y es así. Pero ostras, estamos en la idiosincrasia, no. Contra más analistas, scouting, llevemos, mejor no. Hay una anécdota que no diré nombres y tal, pero a los jugadores del Barça se les escribían WhatsApps de 4 o 5 minutos de vídeos. ¿Tú crees que un jugador, por ejemplo, a Lewandowski, que ha sido Capio Calioneri, no sé cuántos años de la Bundesliga, le vas a decir cómo rematar? Pero si ya sabe cómo rematar. Entonces, vamos a darle al jugador facilidades. Y las facilidades no están. El otro día lo decía Marco Van Basten. Y yo he estado en el Ajax. Hoy en día vas a los clubes de fútbol y solamente llevan tablets. Lo decía Mendilibar. Llevan un grupo de séquitos ahí. Yo jugaba en segunda A y no llevaban a tantos grupos de séquitos. Ya se sabía cuando en un rondo sabías el jugador. Y esto para mí siempre lo dice un padre futbolístico para mí, muy allegado a Johan Cruyff, Miguel Corominas, que jugó en el Barça, jugó en el Español, un ídolo en Salamanca. En un rondo, en el típico rondo del FC Barcelona, la gente se piensa que solamente es pasarse el balón. No, amigo mío. En el rondo se sabe el jugador estático, el jugador dinámico, el jugador que solamente mete palos, el jugador que siempre pierde la pelota, el jugador siempre que domina los perfiles y el jugador que siempre da la mejor opción. Fíjate lo que te he dicho solamente en un rondo, todo lo que se ve. Entonces el rondo se traslada todo luego al campo grande. Y es lo que nos ha hecho grande al FC Barcelona. La posesión, porque al fútbol de momento, Tony, ¿con qué se juega? Claro, con una pelota. ¿Y qué es mejor, defender con balón o defender sin balón? Defender con balón, porque yo mientras tenga yo la pelota, no la tiene el equipo rival. Y el balón nunca se cansa. El que se cansa es el futbolista, pero el balón nunca se cansa.
Es ahí donde hay que redundar desde bien pequeñito a los niños, a tener cariño por la pelota. Y eso es lo que decía Jordi Roura. Quiero a jugador del FC Barcelona, desde juveniles para abajo, que en cada acciones individuales, ostras, esté en inferioridad numérica, porque ahí demostrará realmente las habilidades de ese jugador que ha sido fichado por el Barça. No que haga una bicicleta y se vaya, no, ostras, no. Inferioridad numéricas. Y el 3-4-3, ¿por qué Johan, que ha habido diferentes entrenadores en el mundo del fútbol, pero Johan iba 4 pasos por adelantado? Fíjate que ha dejado un legado en el mundo del fútbol, Johan. Todo el mundo habla del legado de Johan. Pep Guardiola habla, ostras, y a mí me gustaría que en su momento Pep Guardiola me dejase trabajar con él. Pagaría para trabajar con él. Ha tenido otra gente, ¿por qué a mí no? Si tengo esa filosofía. Porque la filosofía de Johan no solamente es ganar, sino tratar bien al balón y que los jugadores se diviertan jugando. ¿Sabes aquello de salir y disfrutar? Esa frase tiene muchas connotaciones. Salir y disfrutar. Si tú te diviertes, disfrutarás. Si disfrutas, competirás. Y si compites, estarás más cerca de ganar. Y al fútbol, Tony, lo que hemos dicho, de momento consiste en ganar, en meter más goles que el rival. Pero para meter más goles que el rival, tienes que generar más. Hablas de la figura del entrenador gestor, pero claro, y me dirás un poquito si pues estas figuras más como Del Bosque, como Ancelotti, ¿no? que claro, que muchas veces de la barra del Barça dice, bueno, pero es que no toma decisiones, o muchas veces es solo gestión de vestuario. Es decir, pero luego en Can Barça está el juego de posición. El juego de posición sí que es, y tú me lo dirás, está la parte teórica y son muchos movimientos que y Pep Guardiola como Luis Enrique, en el documental y demás, el pobre se desgañitaba porque decía, madre mía, jugadores de primer nivel de un PSG, de que son, hasta cierto punto son conceptos totalmente nuevos. Es decir, sí, que está muy bien el tema del estado anímico y vamos, y a Lewandowski no se le tiene que enseñar nada en cuanto al remate, pero ese orden del 3-4-3 para hacerlo bien, detrás, y tú me lo dirás, y para entender el rondo de la manera que tú lo explicas, hay que mamar mucho. Pero mira, hay dos diferencias entre el Barça y el Real Madrid. En el Real Madrid los jugadores son muy anarquistas, ¿entiendes? De medio campo para adelante, los jugadores del Real Madrid hacen la suya. Lo estamos viendo en los últimos años. No hay un modelo de juego en el Real Madrid. No hay un sistema. Hay una desorganización, pero dentro de esa desorganización, los propios jugadores del Madrid, porque son muy buenos, tienen su propia organización. Es todo lo contrario al Barça. En el Barça somos muy metódicos. Es como un juego de ajedrez. Cada uno tiene su parcelita. El central, el 5, el 6, el 8, el 10, el 7, el 11 y el 9. El 9 viene a recibir para jugar de cara que pueda abrir a banda. Eso en el Madrid no lo verás, siempre juegan al espacio. Los extremos del Barça tienen que ser siempre habilidosos y que te encaren. Lo estamos viendo ahora con Lamine Yamal. El número 10 del Barça tiene que ser el que haga mover junto con el 4 toda la faceta del medio del campo. Y el central tiene que dar siempre la salida. Es que es muy diferente el juego del Barça al del Real Madrid. Los dos son válidos, claro que sí, pero ostras, nos ha hecho grande nuestro modelo. Nos vienen a copiar expresamente equipos de todo el mundo. Y entonces yo siempre pienso, si yo estuviese en la estructura del FC Barcelona, que tienes para elegir mucho, muy mucho, tienes que fijarte en perfiles concretos. ¿Cuántos jugadores han venido de renombre de fuera que triunfaban en otras ligas y no han triunfado? Inclusive Cesc Fàbregas fue compañero mío en el FC Barcelona, marchó al Arsenal y luego vino y no demostró todo lo gran jugador que siempre ha sido Cesc Fàbregas. Porque Cesc Fàbregas en el Barça jugaba de número 4. Luego vino para jugar de falso 9, de media punta. Y se daba cuenta, ostras, que en el Arsenal jugaba de doble pivote y podía ir a la derecha, podía ir a la izquierda, podía ir adelante, podía ir atrás. Era un box to box. Pero en el Barça se daba cuenta que si se iba a la derecha tenía el extremo, si se iba a la izquierda tenía el otro extremo. Entonces se sentía el mismo Cesc Fàbregas desubicado. Por eso es tan importante las capacidades cognitivas para fichar por el FC Barcelona.
Sí. Y sobre todo también en las categorías inferiores, ¿no? Es decir, esta presión que muchas veces, seguramente en el ámbito profesional ya estás más hecho, y también la seguridad que te da, pues ya empezar a tocar pasta. Entonces, pero sí que en categorías, parece que cuando el Barça te abre la puerta y te echa, o te ficha otro equipo y demás, bueno, hay algo ahí de la autoestima, que han habido, sobre todo en categorías inferiores, jugadores que una vez que han estado en el Barça, y Xavi lo comentaba en alguna ocasión, cuando él estaba en el fútbol base, dice, esto es una escabechina, cada temporada aquí hay limpieza, dice, nos quedábamos yo y poquito más, y venían otros 11, y para esos chavales que han llegado con lo difícil que es llegar al Barça, no sé hasta qué punto en el ámbito profesional también, aunque creo que hay ciertas diferencias, pero es eso, son clubes tan exigentes, el mismo Griezmann, ¿no? En el Atlético se sale y luego en el Barça pues muchas veces no encajan, pero sobre todo es un fútbol base que debido a la presión y demás puede ser que salgas tocado de muerte. En el Fútbol Club de Barcelona he visto pasar a muchísimos jugadores de mucho talento, muchos. En la época de Xavi, ostras, Xavi jugaba muy bien al fútbol, pero no era el jugador más relevante de aquella época, no era Jito que te marcaba 40 goles por temporada, no era un Edu Aguilar que tenía una llegada tremenda, Jofre me encantaba, era un extremo puro que llegaba a línea de fondo, en aquella época también estaba Luis García que luego estuvo jugando en el Liverpool, ostras, en los cadetes del Barça estaba Babangida, estaba Roberto Merino, el peruano que le llamaban el Maradona de los Andes, ostras, habían jugadores, el mismo Alfi, el mismo Diomandí, porque para mí Messi cuando llega al fútbol base del Barça hay un antes y un después. No he visto un jugador a su edad hacer lo que hacía Leo Messi. Era increíble, era un jugador de dibujos animados. De momento estaba aquí y hacía un regate y ya se plantaba en la portería. Es el mejor jugador que yo he visto. Es el mejor jugador que yo he visto. Yo no he visto jugar a Pelé, no he visto jugar a Maradona por edad, no he visto jugar ni siquiera a Johan Cruyff, pero para mí lo que ha hecho Messi en el mundo del fútbol creo que difícilmente lo va a volver a hacer alguien. Cuando estás en el fútbol base, seguro, ¿no?, que hay entre vosotros este va a llegar o no va a llegar, pero luego entramos en el tema de los representantes. Es decir, ¿cómo es la grada? La grada cuando vosotros jugáis partidos en la Masía, es decir, ¿hay también ojeadores? Es decir, ojeadores para los descartes del Barça, o una vez que, igual que se habla siempre que hay muchos ojeadores del Barça, hay en todas las comarcas, en todas las poblaciones y demás, pero en la grada del Barça, los representantes es más trabajo de oficina, como las marcas deportivas es trabajo de oficina, hay ojeadores, es decir... Esto ha evolucionado para mal. Y te voy a decir por qué. Yo también me he dedicado a la intermediación, ¿no? Y luego hablaremos de jugadores y tal. Cuando yo jugaba en el Camp Barça no había los representantes que hay ahora. Ahora un representante tiene a una serie de trabajadores de chicos que inclusive pueden llegar a dormir hasta a la ciudad deportiva en el coche. Para llegar antes que el representante, para convencer a la familia, para decirle vente conmigo, para... Ostras, en mi época hubo un visionario en el mundo del fútbol catalán que se llamaba Agustín Mellano, que está fallecido ya el hombre, para mí siempre ha sido otro adelantado en el fútbol base de Cataluña, Agustín Mellado, de la mítica Ferran Martorell, que salieron muchísimos jugadores de la Ferran Martorell. Agustín Mellado fue el primer ideólogo en el fútbol base que prohibió la entrada de representantes al campo de fútbol de la Ferran Martorell, allá en el Rayo Amarillo, que jugaban en Sant Ildefonso. Prohibió la entrada a representantes, inclusive prohibió la entrada de los padres a los entrenos de fútbol, que luego al cabo de unos años los padres ya no pueden ver los entrenos del Fútbol Club Barcelona, de las grandes canteras ya no lo ven, dejan al niño y se van y se marchan, pero el primero fue Agustín Mellado, y desde aquí, ostras, que todo el mundo lo sepa en el fútbol base, y el que es de años o de mi época y tal, lo sabrá. El señor Agustín Mellado fue el ideólogo de todo esto que estás contando tú, de los representantes, porque al fin y al cabo, y yo he sido intermediario, yo he estado con grandes empresas trabajando, ¿no? Pero no desde el ámbito solamente de scouting o hacer un trabajo y de ir a buscar al niño, no, asesorando al padre de lo que le podía pasar en cada etapa al hijo. Es un mundo que no va conmigo, por eso me aparté de ese mundo, ¿no? Entonces, ostras, también es cierto que en el mundo del fútbol, el fútbol es un deporte que ¿qué se necesita para jugar al fútbol? Un par de porterías que la puedes hacer con 2 piedras.
y una pelota de fútbol. No necesitas a nada más. Al tenis, al pádel necesitas una raqueta, una pista, acomodarte y tal. ¿Qué significa? Ostras, que en el mundo del fútbol, y el Barça esto lo ha hecho muy bien con la Masía 360, hay que educar a los padres. Hay que educar a los padres, porque muchos niños se encuentran que con 13, 14, 15 años ganan más dinero que papá y mamá. Y yo he visto a muchos padres separarse por la carrera del hijo. Muchos. Lo he visto separarse. Y el niño que prometía que tenía un buen contrato, dejar el fútbol. Dejar el fútbol. Y entonces dices, ostras, y el Barça, eso, igual que te puedo decir otras cosas, esto te puedo decir que el Barça le ha hecho chapó cuando estaba Carles Folguera también, la Masía 360, que es educar a los padres a cómo gestionar que su hijo gane más dinero que el padre o la madre. Y es así. Y muchos representantes, ostras, no se dan cuenta que tienen proyectos humanos. Y a lo mejor ese niño que no puede jugar a fútbol, a lo mejor es un gran médico, o un gran abogado, o un buen juez el día de mañana, o incluso un buen político, que nos hace falta, que no hay buenos políticos, ¿no? Ostras, pero solo se fijan en una cosa, al mejor postor. Yo siempre he sido reacio, yo he tenido solamente en mi carrera 2 representantes, Niko Milinkovic, que ya te digo que era muy allegado a Johan Cruyff y a Toni Bruins, y a Roberto López Ufarte, el mítico jugador de la Real Sociedad, que dicen que en el tiempo era como Messi en la época, muy rápido, muy habilidoso, le llamaban el diablo, ¿no? Ostras, y solamente cuando se graduó de intermediario me llevaba a mí y a 3 jugadores más. Cuando llegó el momento y yo le dije que ya no quería seguir por él, porque estaba viendo que el fútbol me estaba llevando por unos deroteros que no eran lo que yo en casa me habían enseñado e inculcado mis padres, le dije que yo a partir de ese momento quería ir solo por el mundo del fútbol. Llegase donde llegase, daba igual si estaba en regional, en primera, en segunda, me daba igual. Siempre él me decía que había sido un jugador muy atípico. Y es real. Siempre tenías unas inquietudes diferentes. Unas inquietudes diferentes. Ostras, yo en segunda división A me llegué muy de jovencito, con 19 añitos, y me encontré un vestuario que un representante representaba a 10 futbolistas. Y 3 jugaban en mi posición. Debías de hacerlo muy muy bien para jugar por delante de ellos. En esa época, en el Castellón, yo tenía a Pepe Moré, ostras, que había surgido de la cantera del Barça, y cuando me vio entrenar, ya no me dejó salir, ya no me dejó bajar más, nunca más al filial, al primer equipo. Pero luego el condicionante, ostras, me acordaré siempre, Tony. Yo venía de jugar del campo de la Rosaleda de Málaga. El director deportivo me dijo, Cris, esta semana tenemos que renovar. Yo llamé a mi representante, López Ufarte, y le dije, ostras, tengo que renovar, pero me han dicho que si renuevo con esta persona, me pagarán tanto, y si renuevo no siendo esta persona, me pagarán tanto. ¿Sabes lo que hice yo? Aposté por el representante mío, Roberto López Ufarte, de siempre. Salí perdedor, porque mi carrera futbolística no ha llegado a donde todo el mundo pensé que iba a llegar. Pero yo aposté por esa persona, y siempre podré mirar a la cara y decir, ostras, fui honrado, no me vendí por X dinero, que a lo mejor si me hubiera vendido por X dinero, mi contrato era mucho más extenso en ese momento. Pero ostras, todo eso yo no lo que inculco, no son los valores que yo en mi academia de fútbol de niños intento inculcar a los padres. No es lo que yo he aprendido en mi casa. Para mí, la palabra de un hombre es todo lo que vale un hombre o una mujer. La palabra, ostras, Tony, voy contigo hasta el fin. Nos equivocaremos, pero vamos hasta el final. Y desgraciadamente cada 2 años los representantes, ostras, cuando un niño evoluciona, pagan cantidades desorbitadas a los padres. No están haciendo ningún bien. Esa gente no ven el fútbol como un deporte, como un método de integración, como un método de un ejemplo para la sociedad. Lo ven como un negocio. Y en el momento que el fútbol ya llega a ser un negocio, ostras, estamos hablando de niños que muchas veces no han cumplido la mayoría de edad y tienen mucho más dinero en el banco que los padres. ¿Cómo gestionas esas emociones? Y no solo representantes, sino también entran las marcas deportivas. ¿Cómo lo gestionas? Yo toda la vida siempre he vestido con Múnich. Desde que entré en el Barça, toda la vida sigo llevando marca Múnich. Ostras, siempre he tenido muy buena relación con la familia Verneda y soy una persona leal, honrada, que cuando estás comenzando y nadie te conoce, apuestan por ti. Y cuando acaba tu carrera, pues te crea ese vínculo. Y es lo que te he comentado al principio. Las mejores amistades
las he hecho en el mundo del fútbol. Tengo 4 o 5 amistades, las he hecho en el mundo del fútbol. Y casualmente todas las que tengo se dedican a todo menos al fútbol. Imagínate. Y son gente del fútbol, ¿eh? Pero dejaron el fútbol de lado. En las últimas semanas he hablado con Monchi, director deportivo de Aston Villa, con Robert Fernández, con Chiqui Bicristain, con Guillermo Amón, con Javier Vidales. Gente top entre los top. Y todos me dicen lo mismo. Eres una persona muy atípica en el mundo del fútbol. Yo sé que si tengo que llegar al mundo del fútbol, tendrá que ser por mi valúa, por mi formación, por mi titulación. No por las amistades, porque no tengo amistades en el mundo del fútbol. Y desgraciadamente, igual que en el mundo del periodismo, quien tiene padrino se bautiza. Y yo eso lo he vivido. Lo estaba hablando esta semana con el que había sido coordinador del Club Fútbol Dam toda la vida, Manuel Martín, Andrés Jarque, Manuel Muñoz y el señor Josep Barcons. Son instituciones en el mundo del fútbol catalán. Ostras, un jugador que jugaba conmigo se ha retirado, ha hecho carrera. Y yo le dije, ostras, ¿te acuerdas de ese jugador que siempre su padre venía llorando? Pues entonces, ¿qué significa? Los padres que antes se iban a quejar a los coordinadores, ahora esto lo han sustituido por los representantes. Cuando el jugador de alevines, infantiles o cadetes o juveniles no juega, ya están llamando. Y él me decía, sí, Cristian, me acuerdo perfectamente, el padre me vino quejándose porque me decía que tú siempre jugabas y que no eras un chico y que no robabas balones y que no pegabas patadas y que no luchabas. Y yo le dije, no, pero es que hay algo muy diferente en esto y es la calidad y el talento. Y el talento es muy diferente a pegar patadas, ¿me entiendes? Y, ostras, a solamente a correr. Porque aquellos que piensan que al fútbol se juega con los pies, son los mismos que creen que al ajedrez se juega con las manos. Y al fútbol se juega pensando. Y es así. Y él me lo decía, y su padre venía llorando. Y esto que llega a la conclusión de que ahora los representantes hacen de padres. Y yo he sido entrenador en todas las categorías del fútbol base. En todas del fútbol base. Y muchos padres, al final de temporada, al principio yo le decía, lo que más me preocupa es que vuestros hijos acaben jugando el 70%. Me comprometo con vosotros a que vuestros hijos jueguen el 70% de los minutos. Me da igual que vayamos ganando, perdiendo, me da igual. Quiero que los niños jueguen y jueguen en todas las posiciones. Al cabo de 3 semanas sale Luis Enrique diciendo que para él lo importante en el fútbol base es que todos los niños jueguen en todas las posiciones. Yo no sé si me vio o no me vio, si fue una visión de él, pero yo lo había comentado esto en la charla de reunión, ¿no? Ostras, estos padres, cuando ha acabado la temporada, vienen y me dicen, ostras, no entendemos cómo nuestro hijo ha evolucionado tanto. Y lo mejor que tengo a día de hoy, Tony, es que en una hoja en blanco, todos los niños me definían con una palabra. Eso es lo que realmente me va a hacer a mí seguir siendo la persona que hoy soy. Independientemente que sea un entrenador de Champions, independientemente que sea un entrenador o esté en la estructura técnica de un equipo de Champions, no. Yo sé de dónde vengo y sé que vengo de esos niños que no tenían balones para entrenar, que se tenían que lavar los petos en casa y que muchas veces no éramos ni 11 jugadores para componer el equipo técnico. Y para mí, el fútbol base es gracias a esos entrenadores de fútbol base. Me quito el sombrero con esos entrenadores de fútbol base, que hacen de psicólogos, hacen de utilleros, hacen de masajistas, hacen incluso de padres o de madres porque se pasan un porrón de horas con los niños y no se les valora como se les tendría que valorar. Y eso también forma parte del fútbol base, que a posteriori esos niños serán proyectos. Y te lo he dicho, a lo mejor es un buen día de mañana un buen abogado, un buen juez, un buen político, un buen médico. Y no sabemos realmente lo que comulga el fútbol base hasta que no estás dentro del fútbol base. Bueno, porque lo nubla todo este interés galopante del dinero, de los intereses y de los representantes y al final, pues es eso, sí, en cuanto a valores o cuando estamos fuera, pero a la que se te acerca el representante, toda esta teoría me da la sensación que se desmorona, es decir, todos estos ideales, hay muy pocas personas que pone a un representante en su sitio o a un ojeador en su sitio y dice, no, vamos a continuar por aquí, porque también el organigrama de los clubes, lo comentaba también Petón, que es muy parecido a lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, y a mí me sorprende mucho, es decir, un jugador que tenga el mismo talento en segunda división B, lo que ahora es la primera, segunda federación, dice, si yo quiero,
es jugador de primera Lo división. decía Petón. Esto lo decía Petón, claro. Lo decía Esto me Petón. sorprende. Entonces, sí, es verdad que me envías. entonces, por ejemplo, yo no sé si era mejor o era peor, no sé si tenía más talento o menos talento, pero no compito en igualdad de condiciones. El representado de Petón siempre va a tener más facilidad de demostrar que el que no lo es. Lo dijo él. Dice, yo he hecho ganar muchos millones a futbolistas que toda su vida se hubieran ganado la vida en tercera división o incluso hubieran dejado el fútbol. Entonces, ¿qué mensaje, Petón, le estás trasladando a los futbolistas? ¿Qué mensaje? Y eso es lo que yo te he dicho anteriormente. Yo bajar del autocar y decirme el director deportivo que tenía que renovar. Y había dos opciones, con este representante de una manera y con este representante era otra. El representante que me tenían que hacer firmar era el máximo accionista de la entidad. Y el otro era el López Zufarte, que ostras, que lo conocía de tiempo atrás. Y había confiado en mí. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué quieres ser toda tu vida? Pues ahí está también la vulnerabilidad del futbolista, la idiosincrasia, la familia de donde vengas, porque desgraciadamente es cierto, ostras, que la gente que se dedica al fútbol normalmente no es gente acomodada o de la burguesía o terratinientes, no es como el golf o como el tenis o como los coches, que son gente que tienen un capital elevado. En el fútbol tienes algo que te diferencia de la resta, ¿y qué es? El talento, pero ese talento tienes que estar momento, espacio y tiempo, y Petón lo decía, y muchos otros lo decían. Mucha gente me dice, ostras, Cris, tú has sido intermediario. Sí, yo he descubierto jugadores que hoy están en la élite, verlos a 35 grados a la sombra, un mes de julio, simplemente viéndole hacer dos cosas. No sé si su suerte hubiera estado en que yo estuviese en ese momento o no, a lo mejor hubiera sido distinta, pero hay jugadores que hoy en día son internacionales por España que nadie los conocía. Y no jugaban ni en el Barça, ni en el Español, ni en el Real Madrid, jugaban en el equipo de su pueblo. Y hoy por hoy son jugadores internacionales y que cobran muchos millones. Y yo le hablaba al padre y a la madre, ostras, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, en cada fase te vas a encontrar esto. Luego ese jugador, por diferentes circunstancias, eligió y se fue con otra agencia de representación. Y me lo encontré hace poco, le digo, no te olvides, esta empresa de representación, si te busca una marca deportiva, si te pone un jet privado, si te pone unas vacaciones, no lo está haciendo por ti, lo está haciendo porque tú le haces ganar dinero. Tú con tu talento le estás haciendo ganar dinero. Dime una cosa, Tony, ¿en qué trabajo tú tienes un representante? Tú eres periodista, tú analizas, tú eres banquero, tú eres mecánico, ¿tú vas con tu representante a una ETT? ¿Te llevas? En el único ámbito que me recuerda es el tema de los artistas. Que Bueno, pero es que los futbolistas son artistas. Claro, es que es eso. Es como los artistas, es decir, que a veces... ¿Pero solamente en dos profesiones? Ya, ¿De todas las miles que hay? O sea, yo siempre lo he dicho, me lo decía Roberto López Ufarte, ostras, yo soy un jugador atípico. Es evidente que el representante engloba muchas más cosas que simplemente hablar con el club. El buen representante, y hay muy buenos representantes. Hay muy buenos representantes que, ostras, han cogido a un jugador, nadie les ha dado la oportunidad y él apuesta por ese representante, por ese jugador y lo ha llevado arriba. Pero es una pecata minuta, es muy poco. Hay más jugadores que han sido engañados por representantes o agentes o intermediarios que realmente jugadores que han llegado arriba, porque el cómputo es muy pequeño. Pero, Cristian, partimos de la base, porque a veces me sorprende, partimos de la base que ese jugador lo coja Petón o lo coja, o tenga un padrino, como tú también has El mejor vivido. es Jorge Méndez. Claro, pero es el mejor, eso sí, te lo pero puedo el chaval garantizar. Tiene que ser, claro, es como Lamine, en el momento que empieza a Jorge destacar, Méndez no le coge interesa llevar jugadores. A Jorge Méndez le interesa llevar al mejor jugador. Y es el mejor. Y yo he estado con Jorge Méndez. Porque él también será el mejor representante. No, es el mejor. Todos los clubs, todos los directores deportivos, todos los presidentes le consultan a él. Ahora llega el mercado de verano y le consultan a él. Y aparte es buena persona, Jorge Méndez. Que en este mundo no te encuentras a buenas personas. Al menos a mí me ha demostrado Jorge Méndez que es buena persona. Totalmente, todo el mundo me dice, ostras, tú con Ansu Fati. Yo a Ansu Fati lo conozco desde que tenía 14 años.
de que se rompió la tibia jugando un partido de infantiles con el Barça, que lo llevamos al Hospital San Juan de Dios. La gente se piensa que yo con Ansu Fati, con la familia Fati, es de ahora. No es de ahora, es de hace 6, 7, 8 años. Y yo con la familia Fati siempre lo digo y nunca me han pedido nada, así como otros representantes me han llamado, ostras, Cris, ¿por qué no hablas bien de mi representado? ¿Por qué no dejas en buen lugar a mi representado? ¿Por qué? Porque es cierto, porque no es lo mismo que hable un periodista o un tertuliano o un comentarista de fútbol que no ha jugado a fútbol y que no tiene esa credibilidad y predisposición a que lo haga una persona que está formado, que está titulado y que ha pasado por ello. Pues la credibilidad es increchento. Y muchos representantes, Tony, te lo digo de verdad, muchos representantes me han llamado. ¿Qué necesitas, Cris? Ostras, habla bien de mi representado. Ostras, di esto. Jamás, jamás. Y me llevo bien con todos, la mayoría de representantes de jugadores del Barça, del Español, del Real Madrid, pero jamás. Porque a lo mejor le estoy dando una importancia a un jugador que realmente no se la ha ganado y hay otro jugador que sí que se la ha ganado y por no tener esa visualización o ese marketing que hoy en día está de moda, no merece una oportunidad. Es como el tema de los periodistas. Yo estoy en los medios de comunicación y yo lo veo, el 80% de programas se hacen gracias a los becarios. Gracias a los becarios, gracias a ese chico, a esa chica que en toda la ilusión del mundo, sus padres les han pagado una carrera pensando que, ostras, querían dedicarse a ser periodistas y cuando llegan a la realidad y ven lo que hay, ostras, al año lo abandonan, la mayoría. Se dan cuenta que o no les pagan, o les pagan mal tarde y nunca, o no les valoran, o no se les respeta, ostras. Y en programas de índole territorial, el 80% son becarios. Y en programas estatales, el 40% o el 50%, inclusive el 60%, son becarios. Y la gente no lo sabe detrás de las cámaras. Pero los programas se hacen gracias al realizador, al productor, al de cámara, al de sonido, que son becarios. Chicos que salen de la facultad y les convalidan o van a hacer las prácticas y se aprovechan de ellos. Y eso no tendría que ser así. Porque, ostras, papá y mamá se han levantado por la mañana para pagarte unos estudios para que su hijo cumpla su sueño de ser periodista deportivo, de ser periodista político, de ser periodista de juzgados, de lo que fuere. Ostras, y luego se dan cuenta que no pueden vivir de ello. La mayoría son freelance. Entonces, cuando tú eres freelance, dependes de la persona que te paga. Y si te paga fulanito y fulanito está directamente relacionado con menganito, tú tienes que pasar por ahí. Por eso yo he recibido muchas ofertas de muchos programas y no voy a la mayoría de programas, porque yo decido cómo hablar, de la manera que hablar y realmente de hablar de lo que yo quiero hablar, no de lo que me digan que tengo que hablar y del por qué quiero hablar para contentar a unos cuantos. Eso no es así. Hoy en día hay mucho periodismo y pocos periodistas. ¿Y sabes por qué? Porque no les dejan ejercer su profesión. Y que también ha cambiado, es decir, antes se tenía más información como periodista, se tenía más información pues a la noticia, se podía... Ahora hay periodistas de bufandeo. Bueno, y hay es más de opinión, bufandeo. Se tiene que montar una tertulia para hablar porque no se puede acceder al entrenamiento del Barça como se podía ir pues hace... ¿Tú sabes la de periodistas? ¿Tú sabes que hay la de periodistas en la sala del Camp Nou? Periodistas que, ostras, yo he hablado con muchos compañeros y le digo, realmente por una zona VIP, por un palco, por un partido a final de temporada, realmente te has tirado 5 años estudiando en la facultad, haciendo un máster, pagándote unos estudios, ¿realmente vale la pena? Me dicen, Cris, ¿pero qué quieres? Estoy metido aquí y poner que estoy en el currículum, que he estado aquí, ya me abre puertas. Digo, ¿pero qué puertas? Si a veces hay puertas que mejor no hay ni abrirlas, de lo que te vas a encontrar detrás. Hay puertas que a veces no hay que abrirlas, de lo que te vas a encontrar detrás. Y yo echo de menos ese periodista de investigación, ese periodista que, ostras, que realmente coja su micro, coja su dossier y vaya a hacer preguntas y vaya a preguntar y esté ahí. Ostras, los periodistas que hoy en día se hacen fotos con fulanito, con menganito, en que no lo quieras, ya estás dando pie a circunstancias que la gente te pueda valorar no por lo que eres, sino por lo que estás demostrando ser. Que a lo mejor es todo lo contrario. Pero, ostras, tenemos que ser también muy categóricos, ¿no? Y saber en cada momento quién es periodista, la función que tiene que hacer y el futbolista. No podemos mezclar, al menos no dejarte ver, porque entonces no eres objetivo a la hora de hablar. Yo soy muy objetivo, he salido de la Masía. Nunca me verás criticar al Barça sin fundamentos. Al revés, las críticas son constructivas. Y yo sé que al Real Madrid y al Español
nunca voy a ir, tengo las puertas cerradas, no por titulación, no por formación, no por experiencia, sino porque me han catalogado Fútbol Club Barcelona, y en el Fútbol Club Barcelona tampoco puedo entrar porque no soy de las cuerdas de los que están ahora. Entonces, ¿qué haces? Pero al menos eres libre. Por eso mismo, y hablo de todo aquello que realmente creo que se tiene que saber, y que mucha gente tiene que saber, y que muchas circunstancias no les dejan. Es así. Yo sé que al Barça y al Español no voy a entrar por mi pasado culé. Y al Barça difícilmente, porque no comulgo. Es decir, si tú eres católico, no vas a ir a una iglesia que sean protestantes, o viceversa. Entonces, y yo para mí, en mi equipo de trabajo, siempre quiero a los mejores, no a los buenos, sino a los mejores, a los que me critiquen, pero críticas constructivas, que me hagan crecer, porque eso es lo que queremos en el fútbol, o en la vida en sí, crecer, la sociedad del bienestar, ayudarnos entre... Mira, hay dos personas en las últimas semanas, te he dicho, he hablado con Quique Cárcel, con Michel del Girona, con Monchi, con Rodri del Aston Villa, que difícilmente te contesta 1 cada 10 mensajes, Javi García, el entrenador de porteros del Aston Villa, que me llevo súper bien, grandísima persona, Pacheta, Ramis, diferentes personas en el mundo del fútbol, otras que están muy metidos, pero hay dos personas que me han sorprendido mucho, y nunca lo diría. Michel del Campo, del Real Madrid, el mítico jugador Michel González del Real Madrid, y Miguel Ángel Portugal, otro del Real Madrid. Y nunca lo diría, yo del Barça y ellos del Real Madrid. Son gente súper educada. Son gente súper educada, súper amable y que, ostras, hablan el mismo idioma, el idioma de las personas. Para que veas que a veces catalogamos a alguien simplemente por ser de un equipo de fútbol y no dejamos de lado a la persona y a lo que puede aportar esa persona. Y ya lo digo, Michel González y Miguel Ángel Portugal, dos personas top. Y ostras, y Quique Cárcel también. Son personas que ya se les ve. A la manera que tienes de hablar, ya se ve que tienes que escucharlo. Tienes que aprender de ellos. Y yo como joven, esta gente, ostras, los escucho hablar y digo, qué guay haber nacido en esta época. Luego están los Pep Moratalla, los Ramón María Calderé, los Miguel Corominas, los Javier Vidales, míticos del Sporting de Gijón y de Las Palmas, ostras, que me abren las puertas siempre de su casa y de su sabiduría, los Paco Seirulo, ostras, son gente de otra dimensión. Y yo todo esto lo inculco a gente que realmente sé que pueden ayudarle, sea de intermediarios, sea en la televisión, sea en los medios comunicativos, porque para hablar de algo, siempre lo digo, ¿no? Opinar es respetable, pero no todas las opiniones son respetables. Es respetable opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Y te voy a decir más, el educador, el formador y el profesor tiene más que ver, lo que te he dicho al principio, con todo aquello que no malgaste el talento, que producir el talento. Vamos a mejorar ese talento que tenemos. Y yo siempre lo digo, pido consejos a Quique Cárcel, pido consejos a Ramón María Calderé, pido consejos a Miguel Ángel Portugal. Para mí es un orgullo si yo estuviese en su lugar, o a Michel, o a Pacheta, o a Ramis, o a Hansi Flick, si fuera menester, o a Xavi Hernández, o a Zinedine Zidane, que un jugador, con un chico joven como yo, les pida consejos a ellos, porque de eso trata la vida, de evolucionar, y los que vengan por detrás mío, que me puedan preguntar a mí, ¿qué es eso de que le envíes un mensaje a una persona y no te conteste? ¿Qué es eso que te dejen visto? ¿Pero qué educación es esa? Imagínate, tú estás en un campo de fútbol o en un vestuario y te habla el jugador y no le contestas. O no le hablas. ¿Pero qué es eso? ¿De dónde salen esta gente? ¿Qué valores tienen? ¿Qué ética? ¿No estás representando al fútbol? El fútbol engloba a todo. Mira, hace cosa de un mes, con el coordinador del Español, yo sé que nunca entra en el Español, ¿no? Pero yo tengo relación con gente del Español, ¿no? Porque, ostras, yo no soy anti nada. Ostras, con el coordinador del Español le dije, mira, yo siempre, en mis equipos de fútbol, siempre para mí, la importancia de la calidad humana y de representar a esta institución. La camiseta por dentro, las medias bien puestas, las botas negras. Y ahora todo el mundo está hablando del Español del fútbol base porque en la liga está Promis, todos los niños iban con las botas negras. Pero si esto en la Masía del Barça, Toni, cuando entrábamos, nos daban un reglamento interno que tenías que llevar el pelo cortado de esta manera, que las botas tenían que ser de esta manera, y que era súper importante las notas a final de cada trimestre. Ostras, si eso ya se venía
de atrás. Eso significa que por mucha evolución de ahora de iPad, de scouting, de analistas, de marcas deportivas, que ahora tocaremos el tema de todas las que me contactan y tal, ostras, se está evolucionando a lo que realmente era anteriormente. ¿Pero por qué? Ostras, es que nunca tenía que haber pasado de moda. Yo cuando entro a un equipo de fútbol se saluda al entrenador, se le da la mano al entrenador y a todos tus compañeros. Y cuando te vas se da la mano al entrenador y a todos tus compañeros. Es gratitud. Es respeto. Hay una frase que siempre utilizo yo. ¿Y sabes cuál es? En mis equipos o en mis compañeros y tal. Cuando entres al vestuario, te quitan la camiseta del yo y te ponen la del nosotros. Los egos los dejas fuera, porque el mundo del fútbol hay muchos egos. El mundo del fútbol es la profesión en donde conviven 25 mentalidades y cada mentalidad y cada personita lucha por sus intereses. Yo puedo ser compañero tuyo, pero quiero que te lesiones para jugar yo. Y el que piense que no es así se está engañando. Desgraciadamente, porque si tú juegas, el año que viene el contrato te lo vas a llevar tú, no me lo voy a llevar yo. Entonces eso es el ego. Y entonces tenemos que ver al futbolista, es lo que te he dicho antes, la mayor diferencia... Pero eso cuando estás cobrando, pues que muchas veces... Pasa, ¿no? En primera división, con los jugadores que cobran miles de millones. Pero eso ¿cómo lo gestiona un chaval? Cuando está en pues imagínate, cuando en estos estamentos, cuando al niño de alevines te viene el representante y te da las botas de 300 euros. Y el niño de enfrente resulta que va con unas botas que las tiene rotas el pobrecito. Ahí es un ego. Ahí es donde realmente entra la gente, educadores y formadores, que han pasado por eso. Yo he tenido un montón de propuestas en los medios de comunicación ahora, de muchas marcas deportivas, incluso de coches. Hace poco me contactó una marca de coches y durante 6 meses quería hacer imagen para un coche de montaña. Y dije, oye, pero si a mí no me gusta la montaña, ¿qué voy a hacer? ¿Vídeos de un coche por la montaña para vender algo que yo no comulgo con ello? Estaré engañando a toda esa gente que me escribe, que confía en mí, que tengo credibilidad, por un coche. Ostras, así como otras de restaurantes, otros viajes. Pero si a mí, yo es lo que te he dicho al principio de la conversación, de la entrevista, digo, ostras, nunca me encontrarás en un casino, nunca me encontrarás en una discoteca, nunca me encontrarás en según qué ámbitos, no porque no me gusten, sino porque no he nacido con ellos. A mí, búscame en un campo de fútbol, en el campo de fútbol más cercano. Oye, Cristian Hernández, ves y seguramente alguien te llevará a mí. Allí nací y allí moriré. Entonces yo tengo que comulgar con lo que realmente siento. Porque no es lo mismo estar que ser. Y yo cuando me involucro, soy. No simplemente estoy. Y desgraciadamente en el mundo del fútbol, muchos entrenadores están, pero no son. Y entonces, si tú no eres, ¿cómo quieres que tu jugador confíe en ti? Tenga credibilidad lo que le estás diciendo. Pero es que muchas veces da la sensación que depende qué vestuarios, si es que no son 25 jugadores, son 25 multinacionales, entonces gestionar eso, por eso muchas veces, lo comentaba también un día Rexach, entre bambalinas, sin el micro puesto, decía, es que antes, cuando yo estaba en el primer equipo del Barça, salíamos con los petos y recogíamos los balones y los llevaba. A día de hoy, y desde hace ya muchos años, el jugador llega y lo tiene todo preparadito, todo de esto, es decir... Ya, pero también lo ha creado él. Y mira que me lo aprecio mucho a Xavi Rexach y a su hijo. Pero él también estuvo en el Barça. En las categorías inferiores, luego de la estructura técnica, y no hace mucho. En el Barça, yo el otro día me quedé anodado de que hay 25 futbolistas y 35 personas de staff. Cuando empezaron a ganar la liga, empezaron con el micro, se acabaron los futbolistas y seguían aún con el staff. Todo lo que sea para mejorar es bienvenido, pero es que estamos robotizando al futbolista y tratamos al futbolista de obtuso. Cada vez le damos al futbolista más herramientas y no le dejamos pensar por él. Y no sabemos que el fútbol, ostras, es un juego de talento. Y cada vez, yo lo he visto. Te vienen con la tablet y te dice el analista, oye, te va a salir por la derecha, te va a salir por la izquierda, el centro, tenemos analizados el saque de banda, el saque de centro, pero ¿realmente hace falta todo eso? Sí, lo importante es, oye, cuando me den la pelota, yo siempre lo digo a los futbolistas,
ves con el que lleva tu camiseta. Si va de rojo, de rojo. Y si puedes, pásasela al que sabe. Es así de sencillo. ¿Qué es esto de ahora? Parece segundas jugadas, robos, anticipos. El fútbol es un balón. Y el estado de ánimo que tú comentabas al principio, claro. Un gol, ¿cómo cambia radicalmente? ¿Tú crees que al final el mejor, o vamos hacia un entrenador ideal en el que que gestione mejor el tema del estado de ánimo? Es igual que nos metan el gol, es decir, porque muchas veces ves que el partido cambia radicalmente. Mira, y hay un segundo gol y vuelve a cambiar radicalmente y dices, y muchas veces la táctica pasa completamente a segundo Porque plano. mira, ostras, esta entrevista que yo hablo contigo, a mí me han llamado muchas academias para hacer formaciones. Yo no voy a ir a hacer formaciones, porque esto es como la Coca-Cola. ¿Alguien sabe el secreto de la Coca-Cola? Nadie lo sabe, ¿a qué no? Cada maestrillo tiene su librillo. Pero hoy en día, Tony, y esto comulgo yo con muchas personas del mundo del fútbol, el entrenador quiere ser el protagonista. Y el protagonista son los jugadores. Yo al menos ya he dejado esa etapa de fútbol al lado. Ahora mis actores principales son los futbolistas. Son los que me van a hacer mejor a mí. Y yo tengo que hacer que esos futbolistas con su talento, contra todas esas sinergias de esos 25 mentes que tú dices, comulguen entre ellos. Interactúen entre ellos, porque el fútbol son relaciones. Son relaciones entre futbolistas. Hay futbolistas que simplemente, muchas veces lo hemos dicho, ¿no has escuchado esa reflexión que dicen? Simplemente con la mirada ya se entienden. Es cierto. Y muchos entrenadores, hoy en día, quieren ser los protagonistas. Salen en redes, salen haciendo anuncios. Entonces eso los futbolistas lo ven. El futbolista, cuando tú te metes en un rondo, y eso es verídico, cuando ves que un entrenador viene y que, ostras, cuando te mete un desplazamiento con la derecha, con la izquierda, se mete en el rondo, no la pierde nunca, siempre está bien ubicado, y dice, uy, cuidado, que cuando me dé que me diga que tengo que hacer esto o tenga que hacer lo otro, tiene credibilidad. Pero si viene el entrenador, ostras, le pega con la uña y sale del campo y tal, y dice, ostras, mister, ¿cómo me estás diciendo que le pegue con el interior si tú estás golpeando y no sabes distinguir entre el interior, el exterior y el empeine? Y también va por muchos entrenadores que ahora están en el fútbol y que han jugado en Primera División. En Primera División no han jugado los mejores, ¿eh? Quítatelo de la cabeza. No han jugado los mejores, ¿eh? Yo he jugado con jugadores que han jugado internacionalmente por España y no eran los mejores. Estaban en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con las personas adecuadas. Fulanito, menganito, ostras, en el fútbol base, tirando al fútbol base. A lo mejor hay niños que tienen un talento descomunal, pero no juegan. Y juega, ostras, yo me acuerdo en el fútbol base que había un padre que cada año le regalaba al entrenador una cesta de Navidad. Otro ponía las camisetas. Otro ponía las vallas publicitarias. Y eso pasa. Y eso jugaban. Y eso jugaban. Y eso pasa. Ostras, y en el fútbol profesional, no tan en gran escala, pero también sigue pasando. El representante que a lo mejor tiene un fondo de inversión y compra el club. Y mete a sus allegados. Y mete a su director deportivo. Y mete a su secretario técnico. Y mete a su entrenador. Y mete a sus jugadores. Eso pasa. Entonces, ¿cómo quieres competir contra eso? No puedes competir contra eso. Si lo dijo el mismo Petón, yo he hecho triunfar a jugadores que toda la vida se hubieran pasado en tercera división. Y lo dice Petón, no lo dice Cristian Hernández, son palabras mayores. He hecho ganar millones a futbolistas que toda la vida hubieran estado en tercera división. Sí, no me estoy inventando nada, Tony. Lo que yo lo hablo desde mi prisma, ostras, y es la realidad. Y muchos futbolistas y muchas personas en el mundo del fútbol tienen miedo. ¿Por qué? Porque imperan miedo. Hostia, no hables de esto, no hables del otro, porque no te va a contratar, porque... A mí, si me contratan lo que he dicho antes, es porque valgo. Si me van a contratar por callar, o por decir, ostras, este es muy bueno cuando no lo es, no me contrates. Me quedo en casa y ya está. No pasa absolutamente nada. Pero si yo voy a un sitio es porque realmente voy a aportar. Y el día que no aporte a ese sitio, cojo, me voy y que venga otro compañero o otra compañera y que lo haga mejor, sin hacer ruido. Me voy directamente. Hay 3 temas que yo nunca me verás hablar. De la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE, de la Liga y de la Federación Española. Nunca me verás hablar de ellos. Son gente que no se sientan en mi mesa a comer. Hoy por hoy, mañana no lo sé, ¿eh?
hoy por hoy no se sientan en mi mesa a comer. Porque yo sé todo lo que engloba el mundo del fútbol, todo lo que hay detrás de las cámaras del mundo del fútbol. Casi toda la verdad. Un día escribiré un libro que se llamará Casi toda la verdad. Pero lo que pasa es que el tema de la verdad, ya lo dijo Serra Ferrer, no sé con quién lo comentó. Arrosería Cristian, esta es vuestra opción, un restaurante que nace en Sabadell, el primero con esta oferta de arroces exclusivamente con una carta, una variedad de hasta 17 arroces, paellas, combinado tanto con verduras, con carnes, con marisco, pescado, buenísimo, también fideuás. Y nada, aquí lo tenéis en Rosellón número 58, en Sabadell, en el barrio de Can Lloc, tenéis esta oferta Arrosería Cristian, podéis tanto comer aquí al mediodía, solo cierran los lunes, por tanto, y luego también fines de semana, mucho movimiento en Arrosería Cristian, mucha comida para llevar, arroces, fideuás, también carnes a las espectaculares, tanto pollo como también cochinillo, una oferta, aquí os dejo Instagram y la página web, también el teléfono, para hacer reservas, para venir a comer aquí, para llevar y disfrutar, pues eso, de las tapas, de los arroces, de la fideuá y también de las carnes al ast en casa. Esta es vuestra opción, muy buena opción, y lo tenéis en Sabadell, calle Rosselló, número 58, Arrosería Cristian. Pues eso lo comentaba ya Serra Ferrer, sobre hasta qué punto de explicar la verdad o no verdad de lo que se sabe, de lo que se puede explicar en el mundo del fútbol, que con un periodista, él vive en Mallorca, y decía, bueno, no estaría mal hacer las memorias, y le preguntaba al periodista, pero bueno, ¿qué vamos a explicar? Un poquito cómo te ha ido, las cosas buenas, los 4 éxitos y vigilar un poquito, o explicamos la verdad de... Dice, bueno, la verdad no se puede explicar. Pero dice, pues entonces... Serra Ferrer también tendría que explicar su paso por el Barça, porque su paso por el Barça fue de los más negros de la historia del FC Barcelona. Y yo conozco esa historia porque cuando yo estaba en la masía del Barça, Serra Ferrer era el que mandaba en el Barça. Y a mí Serra Ferrer, con mi padre en una reunión, me dijo que tenía mucho talento para llegar al primer equipo del Barça, pero que no me había desarrollado físicamente. Lo mismo que le pasó a Jordi Alba. Entonces, es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con las personas adecuadas. Que una persona te diga que tienes mucho talento, pero que no te has desarrollado físicamente, ya me has visto ahora físicamente. Mido 1,84 m. En su momento, unos niños crecen más rápido y otros les cuesta un poco más. Eso hoy en día en el Barça sí que es cierto que lo tienen más mirado. Pero en la época del Serra Ferrer, al menos en lo que me tocó vivir a mí, ostras, otro niño hubiera dejado el fútbol. Porque no me estaban evaluando por mi talento, sino por mi condición física. Serra Ferrer, Albert Benayes, Rodolfo Rey, que había sido asistente de Pep Guardiola ahora, y el mismo que decía que Messi era un jugador de rachola, de fútbol sala. Lo decía. Y en otros programas argentinos yo lo dije. Digo, si Messi cuando cogía la pelota se iba a puerta, encaraba. Entonces es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. A Pep Guardiola le pasó. Guardiola estaba fuera del Barça. Pep Guardiola estaba fuera del Barça si no llega a ser por Johan, que fue a verlo, a los juveniles del Barça. Y dijo, ostras. Y le dijeron, no, pero es que es fino, no es fuerte, no va de cabeza, no es rápido, no tiene disparo. Y dice, sí, pero tiene algo que no tienen todos los demás que tú estás viendo aquí. Y dijo Johan, que no pierde la pelota. Toda la razón. Si no llega a ser por Johan, la historia de Pep hubiera sido muy diferente. Estaría en San Pedor, como él contaba muchas veces, seguramente en la empresa familiar. Le pasó a Pedrito. Pedrito fue conmigo a la selección, sub-18. Si no llega a ser por Pep Guardiola y Tito Vilanova, Pedrito estaba fuera del Barça. Inclusive Busquets, si no llega a ser por Chiqui, en el fútbol base del Barça, estaba fuera. Busquets y Pedrito, 2 campeones del mundo. Entonces, de esas situaciones hay muchas.
Y es verdad que no se puede acertar con todas, pero ya ves cuando un jugador es diferente. La manera, yo sé cuando un jugador, la manera como se perfila, la manera que mira antes de recibir, ya sé el talento que ese chico atesora. Y Serra Ferrer, a mí, me ceden a la DAM por mi condición física, no por mi talento, sino porque no me había evolucionado físicamente. No todos tienen, por eso te digo que no hay mayor trato desigual en la vida y en el fútbol que tratar a todas las personas por igual. ¿Cuántos niños dejan el fútbol porque el típico entrenador, hay que correr más, hay que saltar más de cabeza? Y ese niño deja el fútbol porque no se ve capacitado físicamente como otros que han evolucionado más rápido. Esto es como, yo el otro día estaba evaluándome de un curso de inglés superior. Ostras, y hay diferentes partes. Hubo una parte que saqué un excelente y en otra parte, según el criterio de la profesora, Cristian Hernández no lo estaba haciendo del todo bien. Y yo le dije, ostras, ¿sabes qué me recuerdas? Me dice, dime. Digo, que hace unos días encontré en el cajón de casa la flauta. Digo, ya me dirás tú lo que me ha servido a mí tocar y saber tocar el Titanic para mi vida. Pero a lo mejor hay profesores que tocar la flauta y tocar la canción del Titanic en ese momento en el colegio era algo estrambótico, era algo sublime. Pues lo mismo pasa en el fútbol. Tienes que encontrarte a educadores y formadores que no malgasten el talento, sino que realmente saquen a reducir todo aquello que tú llevas dentro. Y que luego, si sobrevuelan intereses que no te pueden decir muchas veces cuántas excusas se dirán, y quizá en tu caso, y más, es que llama la atención el tema físico, además... Gerard Piqué no jugaba en el Barça cuando yo inicié, en los campos de tierra. Teníamos un entrenador que se llamaba Joan Torrent, que había jugado en el primer equipo del Barça y no lo ponía a jugar. No ponía a jugar a Gerard Piqué. Joan Torrent no lo puso a jugar. Y también me gustaría decir, ostras, yo tengo memoria, Tony. Y todos los entrenadores que he tenido, Manuel Martínez, Ladam, Andrés Jarque, Manuel Muñoz, Pepe Moré, otros entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera futbolística, Xavi Ceballos en el Figueras, muchos entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera futbolística. Ostras, yo me acuerdo de todos ellos. Gerard Piqué, aún estoy esperando que llame a Jordi Peiró, entrenador que empezamos en los campos de tierra. Hablé con el hombre que tiene cerca ya de 60 años. Digo, ¿qué, Jordi, te ha llamado alguna vez Gerard Piqué? Dice, no, Cristian, con lo que confiaba siempre en él, con los padres y tal, y nunca me ha llamado, nunca se ha preocupado por mí. Yo, Tony, no, categóricamente no tengo el estatus económico que tiene Gerard Piqué, ni mucho menos. Pero hubo un entrenador que yo tuve que se llama Mauro Ravnik, el mítico portero que le paró un penalti a Romario en el Camp Nou, que jugaba en el Lleida, que siempre me dijo, Cris, dice, eres un jugador diferencial, tanto dentro del campo como fuera del campo. Dice, eres un jugador muy atípico. Digo, esta frase ya la he escuchado anteriormente y me la había dicho Roberto López Ufarte. Digo, ¿por qué, mister? Dice, la única diferencia entre tú y esos compañeros que han sido campeones del mundo es la cuenta corriente, nada más. Dice, porque esos jugadores, cuando se levantan de la cama, se lavan la cara, llevan a sus hijos al cole, también tienen miedos, también tienen frustraciones, se separan de la mujer, se separan de la pareja, tienen enfermedades. Dice, pero lo último que se puede perder en la vida es ser persona. Y ahí lo entendí todo. Yo todos los entrenadores que he tenido, Tony, siempre para Navidad, o me acuerdo de ellos, porque la vida, ostras, es evolución, ¿no? Vas creciendo y esta gente se va haciendo cada vez más mayor. Pero yo tengo memoria. Y lo hablaba con Jordi Peiró. Digo, ostras, dice, Cristian, me ha defraudado enormemente que jamás Gerard Piqué, que empezamos aquí en los campos de tierra del torneo social del FC Barcelona, con Oriol Tor, con todos los grandes del FC Barcelona, jamás se haya interesado en cómo yo estaba. Jamás. Ostras. O son personas que han formado parte de tu vida. Yo no lo olvido, Tony. Yo, independientemente esté en un equipo de Champions League o esté en un equipo de mi barrio, jamás voy a olvidar esta entrevista contigo. Jamás. Es más, tienes mi teléfono para lo que necesites. En el mundo hay mucha gente y pocas personas. Y necesitamos más personas que gente, y lo vemos diariamente. Ostras, con el tema de las selecciones catalanas,
Solamente hay un club en Cataluña que juegue con jugadores de Cataluña. La Unión Esportiva Olot. El señor Joan Agustí Mancha. El único en toda Cataluña. Y está solo. Y lo que dice tiene mucha razón. Dice, ¿cómo va a ser lo mismo que Cataluña tenga 200.000 licencias a otra comunidad que tiene a mejor 7.000, 8.000 licencias? Las oportunidades de los niños de Cataluña no son las mismas que el que tiene 7.000 licencias. Y ahí está el señor Joan Agustí Mancha, que lo tratan de utópico, de demagogo, y está solo, nadie le apoya. De cara a la prensa, la gente sí, ostra y tal, pero por detrás está solo. Yo he hablado con la nueva consellería de Sport, el señor Berni Álvarez, que dicen que después de mucho tiempo, antes estaba la señora Ana Caula, después estuvo el señor Gerald Figueras, luego estuvo el señor Iván Tibaus. Ostras, y ahora han puesto una consellería del Sport catalá, que dicen que iba a cambiar Cataluña y tal. Es una mentira. Yo he estado reunido con su segundo de a bordo, con su persona de confianza, con César Tobar. Tú ya sabes lo que significa persona de confianza. Tú buscas en cualquier buscador persona de confianza y no te sale una carrera, no te sale un ciclo superior, no te sale una FP. Tú y yo ya sabemos lo que es un cargo de confianza. He hablado con el secretario de gabinete, porque esta gente tiene muchos secretarios y muchos gabinetes. Para llegar a hablar con ellos necesitas, no sé, ni pedir audiencia ya, porque yo ya le he pedido ni siquiera con eso. Pero sin embargo, la gente que está en trinchera del Consejo Catalán, por ejemplo, el señor Iker, la secretaria, la señora Elizabeth, ostras, te atienden el teléfono, te atienden personalmente si hace falta. Son gente comedida y estamos todos luchando por lo mismo, para que el deporte, no solamente el fútbol en Cataluña, sino el deporte en Cataluña sea un reflejo de la sociedad que somos. Perquè si ens aixequem vendora, somos un país imparable. ¿Qué significa esto? Ostras, que los niños y las niñas, a través del deporte, es la mayor evolución que existe, porque se lo pasan bien. Tú vas a cualquier parque y siempre habrá un niño jugando con el patinete, jugando a fútbol, jugando a tenis, lo que sea. Y nosotros, nuestra misión como adultos, es realmente que esos niños sean felices, porque esos niños de ahora serán los adultos del mañana. Pero si no tenemos a los de arriba que realmente se involucren y realmente quieran hacer una sociedad del bienestar, es imposible. Y yo lo veo con la consellería del Sport catalá. De cara a la galería todo es muy bonito, pero no necesitamos solamente de cara a la galería. Queremos gente que realmente se involucre, y se involucre de verdad, en el fútbol o en cualquier deporte. Sí, el tema de, hombre, claro, los valores y al final, que es Cataluña el máximo representante del Barça, ya lo hizo Tito Vilanova. ¿Y de la selección española? ¿Cuántos jugadores han ido de la selección española a esta última convocatoria? ¿Cuántos jugadores van a las selecciones españolas de fútbol base? En el último partido de la selección catalana, ¿cuántos jugadores de categorías menores representaron a Cataluña? 0. Un jugador del Sant Andreu, del Europa, del Júpiter, del Olot, del Santa Perpetua de la Mogoda, ¿no merecen representar a Cataluña? ¿No van a tener la oportunidad jamás porque no están en primera división? Ya hemos hablado anteriormente que no todos los buenos y los mejores están en primera división. ¿Qué pasa? ¿Que un jugador de segunda ref o de primera ref o de segunda catalán no puede jugar en la selección catalana en este partido que han hecho contra República Dominicana? ¿No lo merece? ¿Los padres no pagan religiosamente cada mes su cuota para que sus hijos, ostras, puedan el día de mañana representar a Cataluña? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿O es que yo soy muy utópico? ¿O es que tengo una manera de pensar que realmente lucho por todos, no solamente por mí? Ya te he dicho que si solamente viniese mi interés, hace tiempo que estaría colocado en el mundo del fútbol, pero si tengo que entrar en el mundo del fútbol, Tony, tiene que ser por mi formación, por mi titulación y por lo que yo voy a aportar. Si hay un compañero que lo hace mejor que yo le voy a aplaudir, no le voy a poner trabas. Y eso pasa mucho en el mundo del fútbol. Se ponen trabas entre ellos, los compañeros, los entrenadores. Hay uno ya que, ostras, está a punto de saltar el entrenador y ya hay otro en la grada que ya está hablando. Eso es muy feo. Yo nunca lo verás eso, jamás. La integridad tan importante en la vida. Pero estamos vendiendo luego, vamos con la banderita de los valores, de la ética, de la moralidad, de los cursos de entrenador, de las formaciones y de todo esto. Y resulta que ¿para qué? Para cuando llegues a casa se pague tu día decir, ostras, qué mentira más grande acabo de decir. Simplemente por un contrato de dinero. No, ostras, el dinero es efímero. Pero realmente lo que tú seas como persona, como deportista, siempre podrás mirar a todo el mundo a la cara.
Sí, es así. Sí. Veremos este ejemplo del Olot tan bonito que comentas, ya lo consiguió, como decía Tito Vilanova, ¿no? Que en un partido 11 jugadores del Barça, de la cantera, y ahora es toda esta fornada de Casadós y Bernal, y ¿crees que, claro, quizá, y con Cubarsí y demás, ¿cómo solucionamos ahora el tapón? Tenemos un pedazo central como es Cubarsí, pues durante 10-12 años, muy bueno tiene que ser el de la cantera. Molt bones, estem en el Club Hípic Vallès, a Barberà del Vallès, amb unes instal·lacions espectaculars, amb pista coberta per poder fer hípica, equitació durant tot l'any, siguin quines siguin les, doncs això, la situació meteorològica en el cel, pista coberta, com diem, pista exterior, dues pistes rodones com aquestes que podem veure aquí a la meva esquena, quadres grans, petites, amb paddock, sense paddock, la veritat que unes instal·lacions i una part també social molt confortable. Doncs ja està llesta per fer la inscripció pel que serà la matrícula per al curs 2025-2026 aquí en el Club Hípic Vallès, pel que fa a la doma clàssica, els 3 nivells d'iniciació, de perfeccionament i després també del rendiment, i pel que fa també al salt d'obstacles, i pels més petits també l'opció del Pony Club. Tot plegat també es pot fer la preparació per als exàmens oficials de galop de la Real Federació Espanyola d'Hípica. Totes aquestes són les opcions aquí al Club Hípic Vallès per al proper curs a partir del setembre del 2025. I per fer la inscripció per aquesta matrícula que començarà ja el curs, per tant, 2025-2026, a partir del setembre del 2025, tots els detalls hi trobareu també vídeos molt interessants aquí a l'Instagram d'aquest Club Hípic Vallès, i per a reserves, per més informació, al telèfon 93 718 02 45 i també a la pàgina web, les 3 www.chvallès.com. Pero es muy fácil, Toni. El Barça invierte 50 o 60 millones de euros anuales en la cantera. ¿No podemos ser un club vendedor? Porque nosotros somos un club comprador, ¿no? Cuando vamos a fichar a los Dembélé, a los Coutinho, pagamos el oro y el moro por ellos, ¿no? ¿No podemos ser un club también vendedor para otros clubes? O sea, nosotros exportamos técnicos de la Masía, mejores o peores, pero vienen aquí a copiar teóricamente nuestro modelo y nuestra metodología. ¿No podemos también exportar jugadores y vender jugadores? Entonces, ¿para qué estamos Pero luego se critica mucho, ¿eh? Pero ¿para qué estamos entonces invirtiendo 50 o 60 millones anuales en la cantera del Barça? ¿Para ganarle al Santa Perpetua de la Mogoda, 15-0, al Belviche, al San Ildefonso, al Can Boixeras, en alevines, en infantiles, en cadetes? ¿Eso me sirve para quedar campeón de la División de Honor de Juveniles? No, también tenemos que ser un club vendedor, y que eso se redunde también en los socios, en sus cuotas, porque el Barça es de los pocos clubes en el mundo que es de sus socios, y así tiene que ser, de sus socios. Pero eso no se consigue solamente vendiendo y con las típicas palancas y todo esto, ¿no? También podemos vender talento, también pueden venir a comprarnos nosotros talento, ¿no? El Real Madrid vende jugadores de la cantera, y el Real Madrid no tiene la cantera que tiene el FC Barcelona, y de eso yo sé un rato. No tiene la cantera que tiene el FC Barcelona. El Barça tiene jugadores de 15, 16, 17, 18 años que están jugando en el Barça de titulares. Dime un solo club en el mundo de la idiosincrasia del Barça, no el Ajax, porque yo está en el Ajax y no tiene nada que ver, dicen la escuela del Ajax y tal, no tienen absolutamente nada que ver. Dime un solo club en el mundo que juegue con jugadores como juega el Barça. No. Y la potencia que tiene la Masía y la capacidad de sacar y de generar, se hacen muy bien las cosas. Luego también es que también en alguna ocasión también se ha destacado lo que tú decías de las licencias. Hay tantas licencias también en el territorio catalán. 200.000 licencias en Cataluña. Se generan muchísimo. Es que también es una pasada. En los barrios, en Rocafonda, es una pasada. Todo lo que se genera, todo lo que sale, dice, pero ¿por qué? Y te voy a decir una cosa. La Masía, y te voy a decir una cosa también. La Masía no son esos técnicos que dicen que ahora yo he descubierto a Lamine Yamal, yo he descubierto a Ansu Fati. No te equivoques. Tú has trabajado para el Barça y el Barça ha descubierto a esos jugadores, porque hay muchos entrenadores ahora que se ponen el sello de que yo he descubierto a fulanito y menganito. No. Si tú fueses con el carné del Belviche, del Santa Perpetua, del Can Boixeras o del Europa o del San Andreu, a firmar un jugador te costaría mucho más
que ir con el carnet de entrenador del Barça. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y ahora salen muchos técnicos hoy en día en diferentes medios de comunicación. No, es que yo he descubierto a fulanito. No, mentira. La ha descubierto el Fútbol Club Barcelona, la institución del Fútbol Club Barcelona. No la has descubierto tú. Tú solamente has ido a ver al futbolista, pero no la has descubierto, y no la has tratado, y no la has subido para arriba. Ha sido el Barça. Porque, ostras, hoy en día mucha gente se cuelga estas medallas, y no me valen estas medallas. No me valen, y lo he visto estas últimas semanas con el tema de Lamine. No, es que yo he descubierto a Lamine. No, no, no. Has descubierto a Lamine, ¿por qué? Porque en tu carnet ponía que eras entrenador del Barça o eras coordinador del Barça. No eras coordinador del Rocafonda o del Mataró o del Europa o del Sant Andreu. No, no. Eras coordinador del Barça, y es mucho más fácil ir a fichar a un jugador representando al Barça que representando, con todos mis respetos, algún club de esta índole. ¿Es cierto o no es cierto? Pues ahí lo tienes. Es así. Y todo el tema este de la portería, el verano y la primavera, que estamos, que al final, de momento, el único movimiento de momento es, no ha salido. Tenemos ahora mismo 4 porteros en la portería del Barça. Fichaje de Joan García, ¿qué valoración haces y qué movimientos crees que sería un poquito lo más coherente? Bueno, mira, yo sinceramente no soy anti nada, ¿vale? Sé que esto puede molestar a muchos culés. Yo soy jugador del Barça, acudo asiduamente al Camp Nou y, bueno, en este caso a Montjuïc, últimamente, esperemos que este año al Camp Nou. Igual que te he dicho que nunca el Español me contratará por mi pasado culé, también te digo que yo quiero a los equipos catalanes siempre en las máximas categorías. O sea, el Sant Andreu, el Europa, el Júpiter, el Santa Perpetua, el Can Buixeras, el Sant Ildefonso, el Barceloneta, el Figueras, el Olot o el Español en este aspecto, porque mucha gente dice, no, yo quiero al Español en segunda. No, yo prefiero que los equipos catalanes estén arriba, porque también es un motor económico para Cataluña. Y, ostras, el fichaje de Joan García ha podido afectar las relaciones entre el FC Barcelona y el Español, 100%. ¿Hacía falta? No. ¿Que es un buen portero? Sí. ¿Podíamos haber ido a fichar a otro portero? Seguramente que sí. ¿Que yo lo hubiera fichado? Ostras, me lo hubiera pensado, porque si para fichar a un portero tengo que debilitar a un equipo de también catalán, ostras, para mí, catalán son tots. Y yo prefiero siempre que los equipos catalanes estén arriba. Y sé que me crearé muchos inadversión y muchos enemigos, pero es indiferente. Yo quiero que los equipos catalanes, ojalá hubieran, en vez de 3 equipos catalanes, el Girona, el Barça y el Español, hubieran 10. Mejor, ¿no? Y el Nàstic y el Nàstic, y el Sabadell, y el Europa, y el Sant Andreu. Ojalá estuvieran todos estos equipos en las máximas categorías, porque por licencias tenemos 200.000 licencias. Es una locura. Es una locura. Entonces, ostras, que hacía falta Joan García, no lo sé, que lo hubiera fichado, me lo tendría que haber planteado. Debilitar al equipo de la ciudad, ostras, si esto va a perjudicar a un equipo que es de tu mismo ciudad, de tu mismo país, de tu mismo comunidad, ostras, pues yo no le quiero hacer daño a la gente que tengo cerca mía. Lo siento y sé que esto me puede crear inadversión, pero yo pienso así. No le deseo ningún mal a los aficionados del Español, ni tampoco al Español. Siempre tuve una grandísima relación con Dani Jarque, ostras, y para mí el Español, cuando siempre me he enfrentado de pequeñito en la Masía y tal, ostras, aquest caliu, aquesta competitividad, a mí siempre me ha gustado. Y yo no creo en la aversión, en la competitividad esta extremista entre culés y pericos. Esto para mí no es el deporte y esto para mí no es lo que representa el fútbol catalán, no lo es. Bueno, veremos a ver qué más fichajes. Parece que lo del tema de Nico está casi hecho, y el Madrid también, obviamente, también se está rearmando, se continúa rearmando, y expectativas a tope a partir de septiembre. Veremos esta nueva temporada que también pinta que será... El Barça es el rival a batir, el Barça es el rival a batir, lo ha ganado todo este año, y no solamente es como lo ha ganado, sino de la manera que lo ha ganado, porque lo importante, como decía Johan, no solamente es ganar, en el Barça somos muy puritanos, y es la manera en que la ganamos. Muchos equipos ganan competiciones, pero no se les recuerdan cómo las ganan. El Barça gana competiciones y recordamos cómo las ganamos. Eso es lo importante, eso es lo que nos hace diferentes al resto de clubes en el mundo, y eso es lo que jamás se tiene que perder.
És allò que diuen, portem l'escut al pit, l'escut al pit, ¿no? Pues es eso lo que nos hace diferentes al Barça, lo que nos hace diferentes a los culers, lo que nos hace diferentes a la Masía, que vengan a copiarnos nuestra metodología, pero hay algo que jamás nos podrán copiar, ¿y sabes qué es? Al sentiment culer. Eso no lo podrán copiar jamás. Muy bien, Cristian. Y tú, personalmente, estás, pues eso, ¿no? Como comentamos al principio, en las tertulias y demás, pero en cuanto a planes, ¿te ves quizá en un futuro, has estado en tema de scouting, en tema de, te estás preparando, no paras de prepararte, de formarte, que al mismo tiempo, aunque sea para los banquillos, pero te va de maravilla para, pues eso, para cuidar tus amistades, para leer la actualidad del fútbol y del Barça? Pero ahora de momento estás cómodo con el tema de las tertulias, te gusta el periodismo, desde esta parte, pues eso, más de comentar y un poquito con tus ojos y con tu experiencia, pero bueno, los banquillos, tienes una formación que ya veremos, ¿no? Es decir, que... Sí, yo, ostras, yo quiero respirar el verde. El verde es estructura técnica en el banquillo, porque todo lo que hemos aprendido en Can Barça, como siempre nos ha dicho Joan Vilà, ¿no? Otro ideólogo de la Masía del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Joan Vilà, Paco Cirulo, yo he crecido con ellos. Ostras, si todo lo que hemos aprendido en Can Barça no lo ponemos al abasto de los demás, seremos unos egoístas. Y yo soy de aquellas personas que contra mejor jueguen, contra mejor aprendan y contra mejor se lo pasen los aficionados, mucho mejor todo. Y todos los que hemos estado en el Barça, que hemos tenido una formación, en este aspecto yo, que cada día me estoy culturizando futbolísticamente, ostras, es un sacrilegio que gente preparado no estemos en el mundo del fútbol. Yo sé que he rechazado muchas ofertas para entrenar en segunda ref, inclusive en primera ref, en el extranjero, pero yo quiero llegar a un sitio que vean el fútbol de la manera que yo lo veo. No solamente competir, sino divertirse para competir con la conclusión de ganar. Y es eso. Ostras, porque esto es como cuando vamos a una tertulia periodística o futbolística de comentarista. Muchos compañeros, yo llevo muchos años en los medios de comunicación, desde el 2012, con grandes tertulianos, Elena Condis, Isaac Fouto, en la cadena COPE, en Radio Marca, muchos programas en Barça TV, con mucha gente que he estado en diferentes programas televisivos. Ostras, y no es lo mismo hablar desde el prisma de la formación y titulación que tiene uno como tertuliano, comentarista y experiencia del fútbol, que simplemente comentar fútbol. Porque cada vez el mundo se está globalizando más y cada vez la gente está más preparada en el mundo del deporte. Entonces se tiene que tener credibilidad a la hora de hablar. Por eso muchos programas me contactan, porque tengo la titulación reglada, porque tengo la formación y porque tengo la experiencia, más o menos, pero tengo la experiencia. Y cuando hablo desde esos tres prismas, no solamente comento por comentar. Y un futbolista también tiene familia, y un futbolista también es una persona, y muchas veces se puede hacer daño. No solamente al futbolista, sino a la persona y a la familia. Y lo vimos con Ter Stegen, este último tiempo, lo que se comentaba de su vida personal. Lo hemos comentado. Ostras, todo tiene que tener un límite. No todo vale, Tony, no todo vale en el mundo del periodismo. No todo vale para ser periodista. Pero desgraciadamente lo que hemos hablado antes, hay muchas personas que están en el mundo del periodismo, que dominan cadenas y que te hacen decir lo que tú no quieres decir, pero tú te debes a un sueldo. Y desgraciadamente, ostras, el mundo funciona a través del dinero en muchas ocasiones y la gente depende de un sueldo. Y hay buenísimos periodistas en España, en Cataluña, en Extremadura, en Sevilla, en todas las comunidades, pero desgraciadamente no pueden decir todo lo que les gustaría. Por eso cuando hablamos del butanito de José María García, dicen que fue el pionero en todo esto. Y él dejó un legado, igual que Johan lo dejó en el mundo del fútbol. Sí. Pero aparte, cuando habláis los que habéis estado, los que habéis pisado el verde en esta categoría y con esta excelencia, ¿no? Tenéis este denominador común de que muchas veces habláis del fútbol pero con este instinto. Es decir, muchas veces, yo ni estadísticas, ¿no? A veces huís, los que sois exfutbolistas, huís de las estadísticas, son sensaciones, ¿no? Déjate de tablets o déjate de esto, a mí no me digas el delantero cuántos goles ha marcado, bueno, que se ha marcado 40 o ha marcado 70 o 7 hat-tricks seguidos,
pero que si no, muchas veces sensaciones. Este está generando, no ves cada jugada de esto, cómo baja, cómo va a buscar, cómo arrastra a los... y muchas veces es eso, ¿no? Por eso vuestra experiencia... Las estadísticas te dicen las cosas importantes del fútbol, pero no te dejan ver lo más importante del fútbol. Y lo más importante del fútbol es el talento, las interacciones entre futbolistas, las relaciones en el campo. Esto de los perfiles altos, bloque bajo, bloque medio, bloque bajo, esto no interesa. El futbolista quiere que le hables, balón al pie, ostras, cuando recibas este compañero te va a venir a apoyar, este compañero te va a hacer la permuta, te va a hacer la cobertura. Son feedback muy cortos. Y cada vez, lo he dicho anteriormente, pensamos que el futbolista es obtuso. ¿Tú crees que a un futbolista que le estás pagando cantidades de dinero millonarias, yo le voy a decir cómo tiene que controlar la pelota? Si le tengo que decir cómo tiene que controlar la pelota es porque en la base algo no se ha hecho bien. Si cuando llega a mis manos, un jugador cuando llega a mis manos solamente se tiene que dedicar a entender lo que yo quiero hacerle ver, punto. Y ya está. Pero ahora, ostras, estadísticas, ahora que van con los petos, ostras, que si has corrido más, que si has corrido menos. Si el futbolista ya te dice, mister, estoy cansado, mister, este partido no quiero jugar. Como decía Romario, estoy cansado de ya está, las estadísticas, los chalecos estos que llevan, que parezca que vayan a la NASA. Ostras, si el futbolista las sensaciones las tiene él, y ya se ve en el campo cuando... Y si está contento te va a dar el 300%. Ya está. Y se va a vaciar y se va a... Ya está, y un equipo de fútbol se empieza a construir desde que bajas del vestuario. La gente no lo sabe. Pero ya cuando bajas con los cascos, con la camiseta por fuera, que no le firmas autógrafos a la gente, ostras. ¿Pero qué queremos? ¿Calidad o cantidad? ¿Sabes? Continúa con tu calidad humana y con esos ojos, ¿no? De ver el fútbol y de explicarlo, Cristian. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El fútbol es un reflejo de la vida. ¿Por qué? Porque lo más complicado en la vida es la sencillez del ser humano. Y lo más complicado en el fútbol es hacer el fútbol sencillo. Johan Cruyff siempre decía, si juegas a 3 toques está mal, si juegas a 2 toques está mal y si juegas a 1 toque está muy bien. Hay mucha gente que confunde la técnica con la habilidad. Dicen que hacen muchos malabarismos, eso se llama habilidad. La técnica en el fútbol es pasar el balón de forma adecuada al compañero adecuado en la situación adecuada, eso se llama técnica. Y muchos formadores que van a muchas formaciones de estas que son longevas y que duran una eternidad, no se les enseña lo básico. Y al fútbol, el fútbol sencillo es lo más complicado que hay. Y luego la parte esa personal que también, y de los valores que hemos estado hablando también tanto en esta charla, pues es de lo más importante. Muchísimas gracias, Cristian. A continuar así, ha sido un placer y hasta otra. Gracias. Gracias.